Anhelamos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy. Rey de gloria, llénanos. Queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy. Cántalo conmigo. La creación confesará que eres Dios. A una voz declarará que eres Rey. Levanta tus manos. El momento es hoy. No esperes más. Levanta tu voz. Vamos a adorar. Rey de gloria, llénanos. Queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy. King of glory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. I just wanna be with you. Amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. Escucha bien. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence. And we'll dance into your presence till you come again. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Llena este lugar. Derrama de tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Rey de gloria, llénanos. Queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy. King of glory, King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Cántalo una vez más. King of glory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. We will sing hallelujah till you come again. Canta hallelujah. And we'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah. Till you come again. And we'll dance in your presence till you
wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Adora al Rey que vive. Adora al que reina. Adora al que está en este lugar y es exaltado. Rebashera bacata. Adórale, adórale, adórale. 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 Ave casa y abajo vaya. Shakata baba. Oh, shake baba. Sing hallelujah. Woo! We'll sing hallelujah. Aleluya. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Denle un aplauso al Rey que vive para siempre. Este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Voltéese y dígale a alguien: qué bueno verte en la casa. Qué bueno verte en la casa. Welcome. Damos gracias al Padre. Lo prometí de deuda y aquí estoy. Gloria a Dios. Hoy es día de brincar y saltar porque todo está bien bueno. Gloria a Dios. Alaba. Qué lindo. Muy bien. Dios es fiel y verdadero y habita en medio de su pueblo. Voy a invitar al pastor Edgardo que pase por aquí rápidamente. Oramos por las peticiones y créame que hay muchas personas que nos escriben. El jueves tuvimos un programa especial, la hermana Maritere y yo, y el Señor me decía ora. Y tuvimos todo el programa de oración y recibimos cientos de llamadas en una hora. Impresionante. Gloria a Dios. Seguimos orando. Adelante, pastor. Ese aplauso fuerte para el Señor en esa hermosa mañana. Vamos a ver cómo está la gente de la senda. Un grito de júbilo acompañando ese aplauso. Aleluya. Alguien diga aleluya en esta mañana. Alguien diga aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno y oramos en esta mañana creyendo que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es grande, no ha perdido una batalla. Él convierte lo imposible en lo posible. No sé cómo hoy quizás usted se levantó, pero yo sé que hay gente aquí mirándolo a los rostros. Hay gente con una expectativa grande de parte de Dios. Algo Dios ya está haciendo. Alguien lo recibe por este lado. Algo Dios está haciendo ya. Ya Dios tiene preparada la restauración para tu familia. Gloria a Dios. Ya Dios tiene preparada la sanidad para el enfermo. Y en el nombre de Jesús vamos a declarar sanidad sobre los enfermos, liberación sobre los que están oprimidos. Pero me gustaría que en esta oración, que usted ubique el que está a su lado, más cerca. Y que también mientras oramos por aquellos que han pedido oración,
también a la vez usted declara una palabra y una oración sobre el que está a tu lado ahora mismo en el nombre de Jesús. Vamos, ubica al que está 2 o 3 a tu lado y en el nombre de Jesús de Nazaret, en este tiempo de intercesión, en este tiempo de oración. Vamos, ubica a alguien en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, tu pueblo está haciendo lo que tú dices en tu palabra. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros. Y en esta hora este pueblo, Señor, con expectativa, con una fe violenta, sabe y entiende y estamos convencidos que algo ya tú comenzado a hacer. Solamente en esta mañana estamos orando y dándote gracias porque lo estamos recibiendo. Tus hijos están declarando, tus hijos estamos profetizando, tus hijos están hablando una palabra de victoria. Y en el nombre de Jesús, no solamente a los que estamos aquí en la casa, qué bello se ve el pueblo, sino, Padre, aquellos que están en sus hogares, aquellos que están a través de CTN Internacional, aquellos que en algún momento se comienzan a conectar por la radio, por las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en live, declaramos en el nombre de Jesús que se desata desde esta plataforma, desde este lugar de milagro, desde este lugar de prodigio, que el cielo no se va a abrir porque ya está abierto a favor de lo que hemos creído, Señor. Y en esta hora, Señor, hay una plataforma, hay una atmósfera, hay un sentir de gloria en este lugar para que los milagros se comiencen a materializar en el aquí y en el ahora tuyo, Señor. Yo declaro con tus hijos fuerzas nuevas. Yo declaro que en el nombre de Jesús, fortaleza del cielo, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Acércate al menesteroso, acércate al afligido, acércate a aquel que quiere tirar la toalla, Señor. Fuerzas nuevas, un milagro allí en el cuarto de hospital, un milagro en la cárcel, un milagro en intensivo, un milagro en esa familia que entiende que ya no va a ocurrir más. Yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tienen que inclinarse ante Él. Su nombre es Jesús. Alguien diga: Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Habrá alguien acá que comience a celebrar, comience a celebrar, comience a traer al aquí, al aquí, a la hora del Espíritu. Este es tu mañana, este es el día que hizo el Señor. Gózate, alégrate en el nombre de Jesús. Alguien diga: consumado es, hecho está. Dios te lo entrega en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos amén. Amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. Amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. Amamos tu presencia, llena este lugar. Derrama de tu gloria, derrama 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 tu gloria. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hacer un poco distinto porque queremos darle todo el tiempo posible a los profetas del Señor. Sin embargo, en esta mañana yo voy a pedir al pastor Tommy que suba aquí al altar a David Infante. Nosotros tuvimos un extraordinario día de ayer. Yo sé que en estos días se está hablando mucho de estos conciertos que están dando por ahí. Pero hay una iglesia que está de pie.
Y hay una iglesia que no se deja amedrentar por lo que diga el enemigo de las almas. Y por eso tenemos que accionar y seguir declarando. Hoy comenzamos 90 días de decretos. Ya yo lo hice por el live, más adelante lo hacemos acá. Pero, y lo voy a estar poniendo los decretos según día a día para que usted los declare y ore por eso. Sobre nuestra isla. Porque si alguien cree que venía destrucción, hay un pueblo que se pone de pie a orar y declarar vida. Y con nuestros jóvenes no. Diga, con mis jóvenes no. Son de Cristo. Incluyéndolo a Él. Incluyéndolo a Él. Incluyéndolo a Él. Amén. Y en el día de ayer, Pastor Tommy, Gloria a Dios. estuvimos en la prisión, en la cárcel. Y yo quiero felicitar de todo corazón a este hombre de Dios. Nuestro pastor Tommy tiene, y a los capellanes, pónganse de pie todos los capellanes y todos los que estuvimos ayer en las instituciones. Sarita, me impresionaste. Sarita con la hermana, ¿dónde está la hermana que toca la guitarra? ¿Está por aquí? Yo la vi. Bueno, esa hermana viene de Calley con unos talentos tremendos. Yo vi a esa muchacha tocando guitarra y yo dije, wow. Y cantando en la institución de mujeres. Bueno, salude, Pastor Tommy, rapidito. Dios bendiga, verdaderamente que estamos súper contentos. Gracias a todos los hermanos que nos dieron la mano allí, a todos los que nos aportaron, a Luis, de verdad que Dios, lo máximo. Estuvimos hasta llevar el equipo, recoger las carpas, pero no se quitaron, estuvieron hasta lo último conmigo y le doy las gracias porque de verdad, cuando uno le sirve al Señor, le sirve de corazón y va a toda. Ayer en la mañana rapidito empezó el día bien lluvioso y mi esposa me dijo, está lloviendo, y yo, no te apures, que lloviendo o no lloviendo, yo voy a hacer el evento. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque si es la voluntad de Dios, todo lo que nosotros hemos hecho, el agua va a cesar. Y para nuestra sorpresa, cuando llegamos allí, el pastor Pablo estaba allí con nosotros, estaba lloviendo, desapareció una lista y en el nombre de Jesús esto se alinea. Me la enviaron a mi celular, no podía entrar en mi celular, pero vino el oficial y me dijo, vas a usar tu celular, y lo pude entrar el celular adentro de las instituciones y la gloria de Dios, porque así tuve la comunicación con la pastora, el hermano Álvarez. Le sucedió una situación, yo le dije, tranquilo que nosotros vamos para adelante y la gloria es de Dios. Vimos unas cosas impresionantes, verdaderamente, que esas muchachas, cuando usted empezó a ministrarle a esas jóvenes, a mí se me quería salir el corazón, porque sentía la misma unción, la misma presencia cuando esas muchachas eran libertadas por las cortas palabras que le diste. Esas muchachas, hubo un cambio. Igualmente en todas las instituciones. Las 501 bajaban 50, 60, bajaron 300 confinados. Que a esa es una cárcel un poquito difícil, pero los bajaron. Yo me quedé bobo, yo, wow, Señor, tú estás haciendo la obra aquí. Y vimos que se convirtieron, a un aproximado, se convirtieron 385 confinados. No podemos echar hacia atrás y no nos podemos quitar, porque van a venir situaciones, pero yo le quiero decir de que yo le dije, Señor, tú me llamaste, tú me respaldas. Amén. Gracias. Mucha gente me llamó, mira, Tommy, cuenta conmigo, voy a estar allí contigo, te voy a aportar esto. Las colbetas fueron un club de colbetas. El club de colbetas, le dimos por donde le gusta el pastor, lo dejamos allí y se lo gozó. Yo lo veía que era con los nenes chiquitos. Le digo, wow, le gusta esto. ¿Verdad? Los inmates, los que estaban en la institución, iban por los carros, por los jeeps, gozándose. Fue un tiempo hermoso. Y el club de Florida, que es un club que siempre empezamos juntos en los ministerios esos fueron los dos primeros ministerios de motores que empezamos, los Redivinos y el club de Florida, y siempre hemos estado ahí unidos. Y ellos trabajaban en la 501 y como hubo un cambio lo sacaron. Y yo le dije, no te apures, que la puerta que Dios me va a abrir a mí, yo te voy a permitir entrar por ahí para que ustedes sigan administrando en esa cárcel. Y le dijeron que tenían puertas abiertas en esa institución. La gloria es de Dios. Primero que nada, breve,
la gloria siempre es del Señor. Quiero que sepan que la iglesia de Cristo, el mundo entero, nadie va a pararla. Vamos, y lo importante de esto es que usted sepa que usted es parte de ella, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted esté. Y vamos a seguir salando el mundo con la sal que el Señor nos ha dado, y vamos a darle con todo en el nombre de Jesús. A estos caballeros un aplauso, porque David junto con Dani, ellos van a los lugares que nadie quiere ir, a llevar alimento y todo eso. La iglesia La Senda es una iglesia no de adentro de la iglesia, es una iglesia dentro y fuera, haciendo el trabajo. Y yo quiero felicitar a todos los que nos acompañaron, a los adoradores, a Raquelita con el grupo, a todos. Realmente fue extraordinario. José Sonido, no sé si está por ahí, si tiene fuerza, míralo allí. Ese varón, mi respeto, mi amor, tiene un testimonio que lo vamos a escuchar aquí pronto. De verdad que fue todo espectacular. La orquesta Inspiración. Papo, te bendigo, te amo, tu esposa, estamos orando por ustedes. Toda la orquesta. Aquello, yo me llevé las pistas, bueno, ¿qué no hicimos? Pero ahora le voy a presentar un corto video de que usted estuvo allí, porque si usted oró con nosotros y también fueron los empresarios representados, porque Mano Marín estuvo desde las 6 de la mañana allí también. Vamos a verlo. Adelante, señor director. La palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra de Dios enseña a Jesús que tenemos que acordarnos de ustedes como si estuviésemos ahí. Nuestros hermanos nos unimos para seguir llevando la palabra y de hacerlo como mi único salvador. Y el hecho de estar nosotros aquí para brindarles que hay amor, que hay esperanza. Alimentando a los que tienen hambre, no solamente de un alimento físico, sino de una palabra, de un alimento espiritual. La Iglesia La Senda Antigua, unida por una visión, por una causa, las almas. Aquí podemos llorar. Jesús lloró por la fe que le faltó a Marta y a María. Seguimos confiados y seguimos creyendo, cumpliendo la gran comisión. Wow. Bellísimo, la gloria, la alegría que se siente, hermano. Allá que él se ganó, que sé yo cuántos millones, y nosotros también. Porque nosotros, mire, para la gloria de Dios, 300 y pico de almas. ¿Cuánto valen 300 y pico de almas para Cristo? Aleluya. Así que usted tranquilo, estamos contentos, aleluya, agradecidos. Y la próxima vez, ¿verdad? Si alguno quiere ir, tiene que decirlo con tiempo, porque eso tiene una rigurosidad. Pero yo tengo que expresar mi gratitud a los oficiales de allí de la institución, que me sentí como una niña mimada. Ellos me llevaron por todas partes. Fui a ver las habitaciones donde duermen. Y estaban unos grupos ahí que no podían salir, pero había un cristalito así. Y cuando me vieron, ¡mi jolón! ¡Mi jolón! Y se metían por los rotitos y yo, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estuvo, de verdad que fue, yo creo que fui a lugares que casi nadie puede ir, pero Dios me los permitió llegar hasta allí. Toda la gloria y la honra del Señor. Gracias, Padre, la gloria, y dándole las gracias, tengo que decir mi respeto. Tommy tiene unas puertas abiertas allí, tremenda. Nuestro pastor Tommy, te amamos. Tu esposa, qué bueno que vino a celebrar contigo hoy, qué bueno, amén. Nos ponemos de pie para honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, aún sabiendo la bendición tan grande que es darle a Dios, darle a Dios. Eso nos permite seguir comprando carpas. Mire, todas las carpas que hemos adquirido fueron utilizadas todas ayer para que los muchachos no estuvieran en sol. Y pusimos las carpas y ellos entraron a las carpas. ¿Cuántas carpas abrimos? ¿Dos? Dos ayer.
carpas gigantescas. Gloria a Dios. Las sillas, todo, hermano, todo. Dios se está moviendo. Y darle a Dios, es como decía el pastor Pablo, es como que usted se saca de un bolsillo y Dios se lo pone en otro, pero multiplicado. Porque Dios nunca te va a dar nada más que más de lo que tú esperas. Y nosotros tenemos un compromiso con el Rey de Reyes, Señor de Señores, de honrar a Dios con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, porque reconocemos. Hoy hay gente que no se levantó, hoy hay gente que no se levantó, que no lo logró, pero tú y yo estamos aquí, agradecidos de Dios y orando para que este día haya un impacto sobre vidas que todavía no conocen al Señor, tanto personal aquí, presencial, como los que están a través de la radio y televisión. Mi felicitaciones a Mía, que cumplió años ayer también. Y doy gloria a Dios porque Dios está haciendo, yo estoy feliz, hermano, mi corazón rebosa de alegría. Y ayer el Ministerio Regeneración también fueron a orar por una paciente enfermita y los vi, me gocé. Hermano, hacer el trabajo es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Nuestros pastores también estuvieron visitando unas personas, ¿verdad?, de la iglesia. Necesitamos ser activos. Si tiene que ponerse unos tenis, póngase los tenis. Pero póngaselos de verdad en el corazón. Quítese los tacos del alma. Esté accesible para Dios. Deje que el Señor lo use. Mira a mis pastores de niños, mire qué bello. Aleluya. Estamos contentos, agradecidos a Dios. Yo no sé usted, pero yo siento mucha alegría. Yo creo que hay un milagro financiero en esta mañana. Estuve hablando con la profeta Cindy Jacobs y le dije que íbamos a tener a su amigo, porque él es como un hijo espiritual de ella, al profeta Todd White, y me dijo, te vas a gozar. Yo dije, ya me estoy gozando. Y me dijo, él porta, esas fueron las palabras que ella dijo, él es un portador de avivamientos. Lo tengo escrito, ella me lo dijo ayer, porque ella fue la que me habló de este hombre de Dios. Pero me habló Sammy Rodríguez, mira, todo el mundo me ha hablado de él. Así que hoy lo tenemos en vivo a todo color. Y gócese, amén. Señor, yo declaro en este día que todo lo que está detenido se desata. Padre, yo creo firmemente que tú bendices, prosperas, multiplicas en salud, en bien, en familia, en relaciones, Señor, tanto familiares como de hogar, Señor. Tú restauras y multiplicas ese amor, Señor amado, estabilidad emocional, financiera. Señor, se desatan los contratos, Señor. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que tú has preparado para tu pueblo. Gracias, Señor, porque yo sé que es así. En esta mañana hay milagro financiero. Marín, sube un momentito para la gloria tuya. Yo quiero escuchar un corto testimonio que me lo dio así corriendo y yo supe que era de tanta bendición. ¿Qué fue lo que pasó con el último? Gloria a Jesús, Dios siga bendiciendo al pueblo, aleluya. Estamos contentos, apóstol, de estar aquí. Ayer fue una victoria tremenda, agradecido de Dios. Y el pasado domingo el hermano Radamés, Dios lo usó poderosamente para que pudiéramos pactar al Señor. Y por alguna razón no me funcionaba la TH. Inmediatamente mi esposa me dijo, llegamos, esperamos el miércoles. Y mi esposa, no, vamos el lunes a oración, lo llevamos allí. Y el martes, hermano, porque cuando eso sucedió, yo dije, Señor, ya yo lo separé para ti, aunque no lo pude dar. Y yo estaba clamándole al Señor por un contrato, pastora, que se estaba acercando ahí, pero no nos lo daban. Y el miércoles nos llamaron y dijeron, hermano Marín, ya ese contrato es suyo. La gloria para Dios, un contrato pero bien jugoso. Y yo quiero decir, hermano, que si usted no pudo pactar por alguna razón y separó ese pacto, tráigalo, porque ese pacto va a ser triplicado por el Señor. Crean a Dios, empresarios y no empresarios. Gracias, Radamés, porque Dios lo hizo conmigo nuevamente, lo puede hacer con ustedes también. Que Dios le bendiga. Esto es real para el que cree. Padre, gracias en el nombre de Jesús, lo creemos. Y el pueblo de Dios dice, puede pasar, también puede hacerlo a través de las plataformas digitales. Ahí están las instrucciones. Aquí a la derecha también tenemos
pero pase con gozo mientras adoramos al Señor para inmediatamente entrar en la palabra. Recordándoles que mañana lunes tenemos oración. Will. El miércoles tenemos en la mañana el tabernáculo. Sí. Y miércoles por la noche tenemos nuestro servicio tremendo. Amén. Y el domingo vienen nuestros jóvenes. Y el domingo, culto al Altísimo. Gloria a Dios. Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando. Los bendigo, los amo. Gloria a Dios. Aleluya. Venimos hoy a ese lugar, hoy anhelamos contemplar tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Entramos por tus puertas, Dios, con alabanza en el corazón, soltamos las cargas a los pies de la cruz. Nos acercamos hoy al trono de gracia, pues tu habitación es nuestra alabanza. Yeah. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración. Tú eres digno, Dios, tú eres sin igual, tu fuego caerá sobre nuestro altar, díselo. Tú eres digno, Dios, tú eres sin igual, tu fuego caerá sobre nuestro altar. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Dale gloria a Él. Recibe. Mientras estamos ofrendando, quiero darle las gracias al Señor, porque hay dos hermanas de esta casa que, aunque no se pueden congregar ahora, por más de 20 años sirvieron como diaconisas y las amamos y siempre recordadas. A Wilda Flores y Marta, Dios te bendiga, las bendigo a ambas. Bajaban de Ponce todas las semanas a servir en esta casa. Así que les amamos, siempre están en nuestros corazones y prontito Dios va a hacer algo para que puedan estar aquí con nosotros nuevamente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden tomar asiento. Para mí es un honor, primeramente porque Dios, en las citas de Dios, Él es el que lo hace. Y conozco a Joey, a su amada esposa, por muchos años, son ministros del Señor, adoradores. Y pues qué bueno que sea Él quien va a interpretar a nuestro invitado en la mañana de hoy.
que le llaman el evangelista profético. Así que para mí es un honor presentar a Todd White y a nuestro hermano Joey. Welcome to la senda antigua. Demos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, lo cubrimos con tu gracia y con tu favor. Lo que tú le has dado se lo diste tú, y la unción que carga tú se la pusiste. Yo te pido que lo uses con poder en este día para nuestro país, ya que esto es un altar a las naciones, Señor. Gracias, Padre. In the name of Jesus, I know you're going to do something special through him and with him. In the name of Jesus, amen. Good morning. Hey, how many of you speak English? ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? Hey. Oh, I love your island. Amo su isla. Fuego, Fire the Espíritu Santo, of the Holy Spirit. today Hoy and every day. y cada día We are created fuimos creados in the image of God. a la imagen de Dios. We can't afford to create him in our image. No podemos tomarnos el riesgo de hacerlo a Él a nuestra imagen. I'm going to share my testimony with you, Voy a estar exponiendo mi testimonio en esta mañana and I'm going to preach the gospel. y también voy a predicar el Evangelio. I found that it's the best news ever. He entendido que es la mejor noticia que yo he escuchado. See, in my life for 34 years, En mi vida por 34 años, no one ever shared the gospel with me. nunca nadie había compartido esta noticia conmigo. I can walk down here, huh? ¿Puedo caminar hacia acá Hey, abajo? freedom. Hoy, vamos. Freedom. Libertad. Gloria a Dios. Glory to God. Hey, gloria a Dios. Glory to God. I heard that a friend of mine was with you 2 weeks ago. Escuché que un gran amigo mío estuvo acá con ustedes hace un tiempito atrás. I was just with him over in the Netherlands. Estuve con él hace un poco de tiempo, hace unas semanas Claudio Friedzen. con Claudio Freyson. He's one of my dear friends. Él es uno de mis queridos amigos. I was just over with him preaching the gospel Estuve con él predicando el Evangelio. to 10,000 people in the Netherlands. Había sobre 10,000 personas en el estadio que estábamos. We saw thousands run to the altar to give their life to Jesus. Vimos a miles correr hacia el altar para entregarle su vida a Jesús. See, the gospel is good news. Así que entienda que el Evangelio es buena noticia. It's the only news that you should watch. Es la única noticia que usted debe de escuchar y ver. You should watch that good news in your friend that says they're a Christian. Debes de ver esa noticia en su amigo que dice que es cristiano. Christianity is not just some kind of Easter story. La vida cristiana no es solamente como una historia de Pascua. It's not just Christmas. No es solamente Navidad. This is a lifestyle. Esto es un estilo de vida. This is a life that is burning and shining Esto es una vida que está quemando y brillando in the midst of a perverse and corrupt generation. en medio de una generación pervertida. We are to shine with the brightness of His glory. Debemos de brillar con lo que es la gloria de Dios. The only reason that you don't shine De la única forma que usted no brilla is because we put a basket on our head. es porque usted agarra y se pone una cubeta sobre su We cabeza. take it off when we go to church, Cuando vamos a la iglesia nos las quitamos, but we put it on when we go to work. pero nos las ponemos cuando vamos al trabajo. And we've separated Y los separamos, the sacred los secretos. from the secular. Separamos lo cristiano de lo secular. And in Christ, there's not supposed to be a separation. Y en Cristo no se supone que haya separación. We are supposed to be the same Christian Debemos de ser el mismo cristiano that we are inside of this building que somos acá dentro de este edificio when we walk into Walmart.
Cuando caminamos hacia Walmart, we are supposed to bring the gospel everywhere we go. se supone que llevemos el evangelio a cada lugar que nosotros vayamos. You don't have to just be an evangelist. No tiene que ser usted un evangelista, You have to be a believer. solo tiene que ser uno que cree en el evangelio. But there is such a thing as an unbelieving believer, Pero hay una cosa real que es alguien que cree pero que no cree, where they believe enough to get to heaven, porque solo creen para llegar al cielo, but they don't believe enough for heaven to get into them. pero no pueden creer lo suficiente para que el cielo entre en ellos. My Bible says Mi Biblia dice in Colossians 1:27 en Colosenses 1:27 that the mystery que el misterio of the gospel del evangelio has been revealed. se ha sido revelado. It's Christ in us, Es Cristo en nosotros, the hope of glory. en la esperanza de gloria. But Christ is not to be contained inside of you. Pero Cristo no tiene que estar solamente agarrado dentro de usted. He's not meant to be a lake inside of you. Y tampoco fue para que estuviera dentro solamente de usted. Jesus said, Jesús dice out of their bellies que de su vientre will flow rivers saldrán ríos of living water. de agua viva. Living water. Agua viva. Because we are hooked up to living water. Porque estamos conectados a aguas vivas. Because Jesus Christ Porque Jesucristo is the same yesterday, es el mismo ayer, today, hoy and forever. y siempre. Regardless of culture, No importa la cultura. Jesus never changes. Jesús nunca cambia. The same fire, El mismo fuego. the same fuego The same fire that the disciples carried, que los discípulos cargaron. the same Spirito Santo El mismo Holy Spirit that these disciples carried. que los discípulos llevaron con ellos. Romans 8:11 says the same Spirit En Romanos 10:11 dice el mismo that Espíritu raised Jesus Christ from the dead que levantó a Jesucristo de la muerte will quicken your mortal body, estaría dentro de tu cuerpo. not just for resurrection, No solamente para but how resurrección. many of you need a quickening right now? Pero ¿cuántos de ustedes necesitan un de repente ahora Right mismo? now. Ahora mismo. Not then, now. No a mañana, I need ahora. a quickening now. Yo necesito un de I repente need ahora. the fire of God now. Yo necesito el fuego de Dios I need ahora. to burn with Jesus Yo now. necesito quemar con Jesús ahora. Your island Tu isla needs revival. necesita You avivamiento. are that revival. Tú eres ese avivamiento. One person in Christ Una persona en Cristo is the majority. es mayoría. 1,000,000 devils. Es mayor que 1,000,000 de demonios. One person Una persona that knows who they are, que sepa quién es, that burns with the fuego of the Espíritu Santo, que quema con the fire of the Holy Spirit, walks in revival. camina en avivamiento. Everywhere I go, Donde quiera que yo vaya, revival is in this circle. avivamiento está en este hemisferio. So when this circle Así que en este that hemisferio surrounds me, que me rodea, that's upon me, que está sobre mí, goes into Walmart, va conmigo a Walmart. revival walks with me in Walmart. Avivamiento camina conmigo en Walmart. Revival walks with you in Walmart. Avivamiento camina con usted en Don't Walmart. have to be afraid. Usted no tiene que tener temor. God did not give you a spirit of fear, Dios no te dio un espíritu de but temor, of power sino de poder, and of love de amor and a sound mind. y dominio propio. God did not give you fear, Dios no te entregó y te dio temor. faith, and fear Fe y temor are enemies. son enemigos. The only fear that a Christian is allowed to have El único temor que un cristiano está permitido adquirir y tener is the fear of the Lord. es el temor a Jehová. It's the beginning of wisdom. Es el comienzo de la The sabiduría. fear of God. El espíritu de Dios. That's what we need. El temor a Jehová es lo que nosotros We need to necesitamos. burn with the fear of the Lord. Nosotros necesitamos tener el temor a Jehová. Jesus was the holiest person to ever walk this planet. Jesús fue la persona más santa que caminó sobre la faz He de la was tierra. holy. Él era santo. He was pure. Él era puro. He was spotless. Él estaba sin mancha. He was blameless. Él estaba sin mancha. And who followed him? Y quien le siguió a él, The liars, los mentirosos, the thieves, los the corruptos, prostitutes, las the prostitutas, sinners, los pecadores, the prisoners, los que estaban en cautiverio, the ones that were broken, los que estaban pervertidos, the ones that were sick,
los que estaban enfermos. He was holy. Él era santo. And everybody that was lost Y todo el que estaba perdido needed to have him around them. necesitaba tenerlo a él alrededor. But the Pharisees Pero los fariseos, that knew everything, que entendían y sabían todo, they memorized the Torah. They memorized the Torah. nunca vieron el Torah. They knew the law. Ellos sabían lo que estaba en la ley. They knew the rules. Ellos conocían las reglas. They knew all of them, Ellos conocían todo, but they couldn't follow them. pero no podían seguirlo a él. And they never followed Jesus. Y nunca caminaron detrás They de were Jesús. angry at Jesus. Ellos le tenían coraje a The Jesús. very Son of God, Pero, say it again, sorry. the very Son of God Porque el mismo Hijo de Dios is on the earth. está acá en la tierra, And they thought y ellos entendieron that because they studied the scriptures, que como ellos conocían de las escrituras, they had eternal life. ellos tenían vida eterna. But it was those scriptures that testified about Jesus. Pero fueron las mismas escrituras que testificaron de Jesús. They studied the Torah. Ellos estudiaron la Torah, They studied the law. ellos estudiaron la ley, And they thought by studying, y ellos entendieron que por estudiar la ley, ellos podían tener el conocimiento de todo. Studying doesn't teach you everything. Estudiar no te enseña todo. On the other side, Al otro lado, you have these disciples tienes a los discípulos that didn't study. que no estudiaron. And when the Holy Spirit came, Y cuando el Espíritu Santo vino, listen, escúcheme, this is very, very important. esto es muy importante. Because how many people try to read the Bible Porque cuántas personas han intentado leer la palabra and just don't feel like they're getting it? y no agarran, no pueden entenderlo. I read the Bible every day of my life. Yo leo la palabra todos los días de mi vida. Every day Cada día de mi vida I'm in the Word. yo estoy estudiando la But palabra. the most important thing that you and I can be Pero lo más importante que usted y yo podemos realizar is where the disciples were. es la palabra y lo que los discípulos vivieron. Are you hearing me? ¿Me está escuchando? These disciples Sus discípulos were uneducated no tenían educación and untrained men. y no tenían nada de entrenamiento. When they came upon that gate beautiful, Cuando ellos vinieron, after Jesus was crucified cuando ellos se reunieron después que Jesús fue and crucificado resurrected, y fue resucitado, the Holy Spirit had been poured out. el Espíritu Santo vino sobre ellos. They came upon that same man that was at the gate. Ellos agarraron el mismo manto que estuvo allá. He was lame. Estaba allí esperando por ellos. He was there begging. Ellos estaban orando allí. And they said, silver and gold Y ellos vieron oro y plata. we do not have, Ellos no tenemos ni oro ni plata. but what we do have, Pero lo que sí tenemos, lo que sí tenemos, we give to you. te lo entregamos a ti. In the name of Jesus Christ of Nazareth, En el nombre de Jesús de Nazaret, stand to your feet and walk. levántate y camina. And he took him by the right hand. Y lo agarró por la mano derecha. And the man was jumping Y el hombre estaba brincando. and leaping Estaba brincando. and praising God. Y estaba dándole gloria a Dios. They were in Solomon's porch. Estaban en el terreno de Salomón. The Pharisees were outraged. Los fariseos estaban como que They molestos. took him in, they arrested them. Agarraron a los discípulos, los arrestaron y los llevaron adentro. They arrested him for that. Estaban arrestando a los discípulos por haber hablado del evangelio. Arrested them for healing a lame man. Los arrestaron porque sanaron a un hombre que era cojo And they didn't know what to do. y no sabían qué hacer. They realized Ellos se dieron cuenta that these men que estos hombres were uneducated se dieron cuenta que estos hombres que no tenían educación, and untrained. que no tenían ningún entrenamiento, But they realized ellos se dieron cuenta that these were those men que estos hombres that had been with Jesus. que estuvieron con Jesús. There's a difference between you being with Scripture Hay una diferencia de que usted esté con la escritura and you being with Jesus. que usted esté con Jesús.
See, you're looking at a guy that for 34 years never read a book before. Usted está viendo un hombre que por 34 años nunca había leído un libro. I had comprehension disorders. Tenía problemas de aprendizaje. I couldn't read. No podía leer. I couldn't remember. No podía recordar. I was a drug addict for 22 years. Fui adicto a las drogas por 22 años. I was very uneducated. No tenía ningún tipo de educación. I was very untrained. No tenía ningún entrenamiento. But in God's eyes, Pero en los ojos I de was a Dios, perfect candidate. yo era un candidato perfecto. I was a perfect candidate Yo era un candidato perfecto for the gloria de Dios. for the glory of God. I was a perfect candidate. Yo era un candidato perfecto. See, Jesus didn't die for the healthy. Jesús no murió por los que estaban sanos. He came for the sick. Él vino por los que estaban And enfermos. I was sick. Y yo estaba enfermo. And I was blind. Y yo estaba And I was ciego. lost. Y estaba perdido. I couldn't see. No podía ver. I was lost. Yo estaba perdido. I was dead. Yo estaba muerto. Dead in my sin. Estaba muerto en mis pecados. It's a perfect place for God. Era un lugar perfecto para Dios. It's a perfect place for Jesus. Era un lugar perfecto para Jesús. A perfect place for him to land. Era un lugar perfecto para él It's when aterrizar. the world says that guy is never going to be anything. Cuando el mundo dice que este hombre nunca será algo, God sits and laughs. Dios se sienta en su trono y se ríe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. You think Ustedes creen, because of the world standard porque el estándar de la humanidad, that this man is nothing. que este hombre no puede ser nada. That's a perfect place. Es un lugar perfecto. Because when Jesus lands on him, Porque cuando Jesús aterriza en when he él, gets a revelation cuando él agarra la revelación of who God created him to be. en qué Dios lo creó a él para que sea. You know, these disciples, Escuchen, los discípulos they were untrained and uneducated. no tenían educación y estaban entrenados. Who did they get educated by? No tuvieron quien los entrenara y los educaran. Matthew Mateo, chapter 23, capítulo 23, verse 9 el versículo 9 and verse 10 y versículo 10. says, call no one on earth your father, Dice, no llames a nadie en la tierra tu padre, for you have one father. porque solamente tienes un padre. The next verse says, call no one on earth your teacher, El próximo versículo dice, no llames a nadie acá en la tierra tu maestro, for you have one teacher, porque tienes un the maestro, Christ. el Cristo. What does that mean? ¿Qué significa esto? See, when I was born, Así que cuando yo nací, my mother and my father mi padre y mi mamá weren't thinking, no estaban pensando, let's have a baby. no estaban pensando, They were tengamos un thinking, bebé. let's have sex. Estaban, lo que estaban pensando era que tengamos sexo. I know the kids are in here, Yo sé que los niños están acá, but you better teach them before the world does. pero usted debe de enseñarles antes que el mundo les enseñe. Only some of you clapped, Solo algunos de ustedes aplaudieron, because some of you were taught by the world. porque algunos de ustedes fueron enseñados por el mundo. It's not okay. No está bien, It's not okay no está bien. for gender to be a question. Para que género sea una It's not pregunta. okay No está bien for abortion to be an option. que el aborto sea una opción. Abortion only exists El aborto solo existe because sexual immorality is rampant. porque ha habido una inmoralidad sexual rampante en la humanidad. Hardly any married couples will get an abortion. Casi ningún matrimonio realmente puede adquirir un aborto. Abortion happens because you want to cover up your sin. El aborto sucede porque usted quiere cubrir su pecado. Come on, think with me. Vamos, piense conmigo. Abortion happens because we want to cover up our sin. El aborto sucede cuando queremos cubrir nuestras faltas y Children are not a pecados. mistake. Los niños no son un problema ni un error. My Bible says Mi Biblia dice, all life toda vida comes from God. viene de Dios. All life Toda vida comes from God. viene de Dios. See, when I was inside of my mother, Así que cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre, she did not knit me there.
Ella no me conoció allí. She didn't form me there. Ella no me formó allí. It says that God knit me in my mother's womb. Dice que Dios se encontró conmigo en el vientre de mi madre. God doesn't start that knitting when you're 9 months in the womb. Dios no comienza ese encuentro contigo cuando lleva 9 meses en el vientre de tu madre. God starts that knitting on the day of conception. Dios comienza ese encuentro con ustedes en el día de su On the concepción. day of conception. En el día de su concepción. That's when God starts to form me. Así es cuando Dios comienza a formarte. That's when I'm formed in my mother's womb. Ahí es que comienza que me den forma en el vientre de mi madre. God does it. Dios lo hace. Your dad didn't do it. Tu padre no lo hizo. Your mom didn't do it. Tu madre no lo hizo. So many people have so many issues. Tantas personas que tienen tantas preocupaciones y problemas en su mente. People say, well, my dad never told me he loved me. Pues mi papá nunca me dijo que me amaba. That's why you must be born again. Es por eso que usted tiene que ser nacido de nuevo. Born again means to be refathered. Nacer de nuevo significa que va a tener nuevamente un padre. That first father didn't work. Que el primer padre que tenía acá en la tierra no matter how funcionó. good, No importa qué bueno sea. no matter how perfect, No importa qué perfecto sea. he's not the heavenly father. Él no es el padre de los cielos. God has more thoughts for you El padre de los cielos tiene más pensamientos para usted. that outnumber the grain of sand in the whole world. Que se lleva en enumeración cada granito de arena que hay en la tierra. And every thought Y cada pensamiento is for your welfare. es para tu beneficio. There's no way that an earthly father No hay forma alguna que un padre terrenal can have those kind of thoughts for you. pueda tener esos pensamientos para usted. The only way your earthly father can know De la única forma que su padre terrenal pueda tener el conocimiento is if your earthly father has been with Jesus. es que su padre terrenal haya tenido un encuentro con Jesús. The earthly father El padre de los cielos. needs to be with Jesus. Tu padre de la tierra necesita tener un encuentro con Jesús. All scripture Cada escritura is God breathed. es el respiro de The word Dios. of God is alive. En la escritura la palabra de Dios está viva. It's sharp and active. Está activa, está perfilada. It divides your soul, Divide tu alma. your mind, your will, and your emotions. Divide tu espíritu, tu alma y tus emociones. It divides your soul from your spirit. Divide tu alma de tu espíritu. The Holy Spirit El Espíritu and Santo your spirit y tu espíritu become one. se convierten en uno. One spirit. Un espíritu. The word of God is alive. La palabra de Dios está viva. It starts to change the way that you think. Empieza a transformar la forma en que usted piensa. We grow up thinking a way that seems right to a man. Nosotros crecemos pensando que es una forma correcta del hombre que dice que somos correctos. And Proverbs says that it leads to destruction. Y Proverbios dice que nos lleva a la destrucción. We grow up in survival mode. Nosotros crecemos en un estado de sobrevivencia. We grow up with selfish ambition. Crecemos con egoísmo. It says the wisdom of the world Esa es la sabiduría de la is humanidad. sensual and demonic. Es sexual y demoníaco. It's full of self-seeking and envy. Lo que tiene es egoísmo y que sea uno la figura Every principal. evil thing is there. Y cada cosa del infierno está ahí. You have to be renewed Usted tiene que ser renovado in the spirit of your mind. en el espíritu de su mente. You have to be transformed Usted tiene que ser transformado like metamorphosis como una metamorfosis from a caterpillar desde una mariposa, into a butterfly. de una oruga a una mariposa. They look nothing like each other. No se parecen en nada. But there's this process Pero hay un proceso of transformation de transformación where your mind starts to think like God thinks. que tu mente comienza a pensar como la mente de Dios. Where you start to see yourself Cuando empiezas a verte a ti mismo like the Father sees you. como el Padre te You ve. can look in the mirror Puedes mirarte al espejo with no guilt, con ninguna shame. culpa. no condemnation. El que no te veas sin ninguna You can see condenación. yourself Usted puede verse a sí mismo like the Father sees you. como el Padre lo ve a It usted. says the eye is the lamp of the body. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. And if your eye is single,
Y que si su ojo es your whole uno, body is full of light. si su ojo está abierto, su cuerpo completo está lleno de luz. You are the light of the world. Usted es la luz del A mundo. city on a hill. Usted está sentado en la cima. A light that lights up his own house. Una luz que alumbra su propia casa. If nothing but darkness is in your house, Si solamente hay oscuridad en su casa, take the basket off your head. quítese la cubeta de su cabeza. Shine! Brilla. Shine! Brilla. Shine! Brilla. Shine for the glory of Dios. Brilla for the glory of God. Don't be afraid. No tengas temor. Don't be afraid. No tengas temor. God will never leave you. Dios nunca te Nor abandonará. forsake you. Oh, vamos con Dios. Jesus Christ Jesús is the King of glory. es el Rey de gloria. And Christ is in you. Y Cristo está en usted, Hope en la of esperanza that glory. de esa gloria. Listen, I'm going to tell you a real quick testimony. Escúcheme, voy a decirle un testimonio muy rápido, Because I told you I would. porque le dije que se lo iba a decir. I have a book. Yo tengo un libro. I wrote my first book. Escribí mi primer libro And we're going to have it out in the lobby. y lo vamos a tener en el lobby. This is a testimony Esto es un testimonio of extreme darkness. de una oscuridad extrema. I'm going to share with you. Yo voy a compartir con But usted. this book is way thicker than what I can share. Pero el libro contiene mucho más de lo que yo puedo compartir en esta mañana. I have seen many, many, many atheists come to Jesus He visto a muchos ateos llegar a los pies de because Cristo of this book. a través de este libro. I have seen many prodigals come home He visto muchos hijos pródigos regresar a casa because of this book. a través de este libro. It has my step into the supernatural Tiene el paso de cómo yo entré a lo sobrenatural with miracles con milagros, and signs and wonders señales y prodigios and testimonies. y testimonios. Today, Hoy many people will be healed. muchas personas serán sanados. It's real. Esto es real, Because God confirms His word with signs following. porque Dios confirma su palabra con las señales y los milagros. Does anybody have a prodigal son or a prodigal daughter? ¿Hay alguien acá que tenga un hijo pródigo? I want to give this to Te somebody quiero that comes up quiero here. entregarle este libro a alguien que tenga un hijo pródigo, rápido. Saved in Jesus' name. Será salvo tu hijo en el nombre de Jesús. So when my mom and my dad came together, Así que cuando mi mamá y mi papá se juntaron, my father had just come home from Vietnam. mi padre acababa de regresar de Vietnam. I'm 52. Yo tengo 52 años. I got saved when I was 34. Fui salvo cuando tenía 34. But in the beginning, when my mom and dad came together, Pero al principio, cuando mi padre y mi madre se there juntaron, was 100 million chances of me habían 100 millones oportunidades de mí. on the night of conception. Pero en la noche de la concepción, You guys ready? ¿están preparados? I was swimming for the egg. Estaba yo nadando hacia el huevo fértil, You el gotta do óvulo. this. You ready? Estaba nadando hacia el 100 óvulo. million chances. Había 1 millón de oportunidades. And I'm the slowest of all. Y yo era el espermatozoide más lento. Everybody else is faster than me. Cada otro espermatozoide era más rápido que yo. They're all trying to get in the egg Todos querían llegar al óvulo. with jackhammers, Estaban con sledgehammers, tenían marrones, tenían saws. tenían serruchos. Everybody's trying to get in the egg. Todo el mundo quiere llegar al óvulo, But I'm the last one. pero yo soy el último. And when I get there, Y cuando yo llego, I don't have a saw. yo no tengo un I serrucho. don't have a jackhammer. No tengo un I don't marrón. have sledgehammer. No tengo un marrón. All I have is destiny. Lo único que tengo es destino. And then when I get to the egg, Y cuando llego al óvulo, I just jump right in. entré y brinqué adentro. And I hear everybody outside. Y escucho a todos los que estaban afuera. Who pushed me out of the way? ¿Quién me removió How'd del they lugar? get through? ¿Cómo él logró entrar? And my voice, Y mi voz, that's never heard the voice of the world. que nunca había escuchado la voz de la humanidad. I don't know the stranger's voice. No conozco esa extraña voz. Because all life comes from God. Porque toda vida viene de Dios. My voice says, Mi voz dice, sorry guys, perdónenme chicos, I was predestined before the foundation of the world. yo era predestinado antes de la fundación del mundo.
So I was born. Así que yo nací. This little baby Este pequeño bebé had no idea what sin was. no tenía conocimiento de pecado. Once I came out of that birth canal, Pero a la vez que yo salí del vientre de mi madre, I was born in sin. había nacido en pecado. All of us were born in sin. Todos nosotros fuimos nacidos en pecado. And then you were cultivated by the very enemy of God. Y después fueron cautivados por el mismo enemigo de Dios. You don't have to teach a baby the word mine. Usted no tiene que enseñarle a un bebé la palabra mente. All you Mío. have to do is put one toy in between 2 3-year-olds. Lo único que tiene que hacer es agarrar un juguete y ponerlo entre medio de dos niños que tengan de 2 a 3 años. Mine, Mío, mine, mío, meal, mine, meal, mine, meal, mine, bop, bam, meal. mine. We're born in sin. Fuimos nacidos en pecado. That's how we live. Así es que vivimos. So my parents did not know God. Así que mis padres no conocían a Dios. There was no Jesus in their lives. No había Jesús en sus vidas. So all of a sudden, I'm 11 years old and my parents decide that they're getting a divorce. Así que cuando yo llegué a la edad de 11 años, mis padres decidieron tener un divorcio. And I am so angry. Y yo tenía tanto coraje. I didn't see any of that coming. No tenía conocimiento de que eso That's my venía en mi dad, vida. man. Ese es mi papá. My dad's leaving. Mi papá se va. So I start freaking out. Así que yo empecé a aterrorizarme. No, I'm about to share big time lost with you. Voy a compartir con ustedes algo bien profundo. So my mom immediately had to get 3 jobs. Así que inmediatamente mi mamá tuvo que buscarse 3 trabajos. My dad was messed up because of Vietnam. Mi papá estaba medio loco por lo de Vietnam. So we had lots of trouble. Así que teníamos muchos problemas. My mom's parents Los padres de mi mamá used to tell me, me decían, you're going to be just like your father. usted será igual que su padre. They didn't know Ellos no sabían. that they were prophesying about today, Estaban profetizando sobre hoy. when I can be just like my father. Que ya puedo ser igual que mi padre. So my mom and dad got divorced. Así que mi mamá y mi papá My- agarraron un divorcio. And my mom put me in a place called the Masonic Homes. Así que mi mamá me puso en un lugar que se llama la casa de los masónicos. So I was raised by the Masons. Así que fui criado con los masónicos. So I was in there for about 5.5 years. Así que estuve allá como 5 años y medio. Very angry, very bitter. Estaba bien, con mucho coraje I learned how to fight. y aprendí a cómo pelear. I learned how to survive. Aprendí a cómo ser sobreviviente. I got kicked out of the home. Me botaron de la casa. I came back to my mom's house. Regresé a la casa de mi mamá. And my mom was remarried to my stepfather. Y mi mamá se había casado nuevamente con mi padrastro. And he was not going to be my dad. Y él no iba a ser mi papá. And so we got into fights. Así que peleamos. And I was a thief. Yo era un ladrón. I was hooked on drugs at 12 years old. Comencé a utilizar drogas cuando tenía 12 años de edad. Fully addicted. Estaba completamente To adicto. anything I could get to make this feel better. Con cualquier cosa que me pudiera ayudar a que mi mente se sintiera That's mejor. what drugs do. Eso es lo que las drogas That's what hacen. alcohol does. Eso es lo que el alcohol hace. That's what pornography Eso es lo does. que la pornografía hace. It messes this. Agarra tu mente y la And you destruye. think you're getting fixed, Y usted cree que está siendo arreglado. but you're getting deeper and darker into yuck. Y usted lo que está haciendo es hundiéndose más en porquería. So I got kicked out of the house. Así que me botaron de la casa. So my stepdad dared me that I could never be a Marine. Así que mi padrastro me hizo un reto de que yo no iba a ser nunca He de said, los Marines are real men. You could never be a real man. Me decía, los Marines son hombres verdaderos y usted no podrá ser un hombre nunca verdadero. I'll show you. Y le dije, yo le voy a So I enseñar a joined the usted. Marine Corps. Así que entré a los Marines. That's a bad idea. Es una mala idea As a drug addict que un adicto and an attitude problem. y alguien que tenga problemas de actitud. So I went to military training. Así que fui al entrenamiento militar. I came out in 13 weeks. Salí en 13 semanas. I dropped 76 pounds. Rebajé 67, I was a 66 machine. libras. Yo era una máquina. And you couldn't mess with me. Y usted no podía meterse conmigo. Yes, sir. No, sir. Sí, señor. No, señor. No, señor. No, sir. I went home on leave. Agarré para mi casa And I cuando went me back dieron to pase base. y volví al campamento And I started drinking. y empecé a tomar. And
And then I started smoking weed again. Y empecé a fumar marihuana otra vez. And I started to do cocaine again. Y comencé a hacer cocaína nuevamente. And about 2 months later, I said, I don't want to be here. Y como 2 meses más tarde dije, yo no quiero They estar said, well, acá. you can't just leave. Y me dijeron, usted no tan solo puede irse So de I este lugar. just left. Si yo lo que agarré fue que me fui. See ya. Nos I ran vemos. away from the military. Me agarré y me fui del ejército. I don't know what they do here, No sé lo que hacen acá, but that's not a good thing in pero, America. pero en América eso no es algo bueno. So 6 months later, I'm in jail, Así que 6 meses más tarde estoy en prisión. and they brought me back across to America in an orange jumpsuit. Así que me deportaron de donde yo estaba a América en un vestido anaranjado. With shackles and chains. Estaban mis manos con grilletes y mis piernas. I went to military prison. Me fui a la prisión militar. I was there, they slapped me on the wrist. They gave me 6 months. Me dieron 6 meses. I got out. Salí. I said, I really don't want to be here anymore. Dije, yo no quiero estar aquí nuevamente. They said, well, that's too bad. Me dijeron, lo siento. I said, see you later. Y yo le dije, nos vemos luego. I ran away again. Me agarré y me fui a la fuga. I ran away to the same place I got arrested. Agarré para el mismo lugar donde me agarraron la primera It's vez. not a good idea. No es una buena idea. So 6 months later, Así que 6 meses más tarde, I'm running. estoy corriendo. I made it for another 6 months. Agarré 6 meses Still más running. en prisión. Estaba corriendo. I got caught. Me agarraron. I got put in jail. Me agarraron y me pusieron I dentro de la got prisión. extradited across to America again. Me extraditaron nuevamente hacia América. Brought back to military prison Me again. llevaron nuevamente a la prisión militar. I just missed big time in Había prison. perdido tiempo grande en la prisión. 6 months later, they kicked me out. 6 meses más tarde me votaron. They gave me a bad conduct discharge. Me dieron una mala conducta de discharge. So this does Deshonesto. not look good on any job application. Deshonesto, marca deshonesta en mi conducta no es nada bueno para ningún I'm trabajo. pretty young. Yo soy bastante joven. I mean, I'm only 20. Yo solo tenía 20 años de edad. That's not good. Eso no está bien. 21, sorry. De 20 a 21 años, perdonen. So I ended up, Así que terminé. about a year and a half later, Un año y medio más tarde, I met this girl in a bar conocí a esta chica en una barra. because I would go to the clubs all the time. Porque yo agarraba y me iba de barra en barra todo el tiempo. I met this girl and I tricked her into thinking I was amazing. Entonces agarré a esta muchacha, la conocí y le hice pensar que yo era lo I máximo. was a great manipulator. Yo era un gran manipulador. I mean, I was really good Escúcheme, yo era muy bueno at being really bad. en ser bien malo. I was a perfect candidate Yo era el candidato perfecto for the gospel. para el evangelio. Perfect candidate. Yo era el perfecto I candidato. was really, really, really good Yo era realmente bueno at being really, really, really bad. en ser bien malo. I stole from everybody. Le robaba a I todo el hurt mundo. everybody. Hería a todo el mundo. So I meet this girl. Así que conocí a esta joven. I trick her into thinking I'm Mr. Amazing. La engaño y le hago pensar que yo soy el She mejor. falls for it. Ella cae por eso. We get together. Nos arreglamos y nos unimos. About a year and a half later, Un año más tarde, she's pregnant, ella está embarazada. giving birth to our daughter. Está dando a luz a nuestra hija. And when my daughter was born, Y cuando mi hija nació, I became suicidal me convertí en una persona suicida. because I had no idea how to be a dad. Porque yo no tenía ninguna idea de cómo ser un papá. My father Mi papá didn't know how to be a dad. no sabía cómo ser un papá. His father El papá de mi papá died when he was 5. murió cuando mi papá tenía The 5 father before años. that. El padre antes que ese It's the cycle. era un ciclo. It's the cycle. Había un ciclo en It's nuestra the familia. cycle. Había un ciclo en nuestra familia. Now I'm in that cycle. Ahora yo estoy en ese ciclo. Now I'm getting high more than ever. Ahora me estoy endrogando más que nunca. I'm drinking more than ever. Estoy bebiendo más que nunca. And she says, I am going to leave you. You're a liar. Ella me dice, te voy a abandonar porque And you eres un weren't who you mentiroso. said you were. Tú no eres quien dijiste que eras. So I told her that if she did, Entonces le dije a ella que si ella I hacía would eso, put a gun in my mouth yo me pondría un revólver en mi and blow my boca brains out. y me iba a dar un tiro. And it wasn't just a theory. Y no era solamente una teoría, It was real. era real. Because I didn't know how to live. Porque yo no sabía cómo vivir.
I never met any Christians No había tenido encuentro con cristianos that told me about this gospel. que me hablaran sobre este I evangelio. never met anybody Nunca había conocido a nadie that told me or showed me their love for God. que me enseñaran y me mostraran el amor por Dios. This is a long time to go without hearing a gospel message. Viví mucho tiempo sin escuchar el buen evangelio. And I hated Christianity more than anything. Y yo odiaba el cristianismo más que todo. Because I saw a bunch of people that talked about this Sunday thing. Porque había visto muchas personas que hablaban de este asunto de los domingos. But they responded to problems the same way that everybody else did. Pero ellos respondían a los problemas de la misma forma que las otras personas respondían. I never saw anything inside of them that I wanted. Nunca vi dentro de ellos algo que yo también quería adquirir. So I didn't manipulate Christians. Así que empecé a manipular a los cristianos. My life was seriously lost. Mi vida estaba realmente perdida. Then my girl told me that she was going to leave me and find somebody else. Así que mi novia, mi mujer me iba a decir que me dijo que me iba a abandonar y buscar I a otra said, persona. if you do, I will find you. I will kill you after I kill them, and then I will kill myself. Y le dije que yo, si hacía eso, yo la iba a buscar, la iba a encontrar y la iba a matar a ella, matar a las personas que lo hicieran. You don't understand. I wasn't just saying, I'm not just saying that. Y tienen que entenderme, no solo lo estaba diciendo, I really felt that every day of my life. yo realmente estaba sintiendo eso cada día de mi I didn't know vida. how to be responsible. No sabía cómo ser una persona I didn't know how to responsable. hold a job. No sabía cómo agarrar un I trabajo. didn't know how to do anything. No sabía cómo hacer nada. All I knew how to do was steal, kill, and destroy. Lo único que yo sabía hacer es matar, hurtar y destruir. All I knew how to do was hurt people Lo único que sabía era herir a las to personas make myself feel better. para hacer que yo mismo me sintiera It was bien. always at the cost of somebody else. Siempre era el costo de alguien más. So she stays with me Así que ella se agarra y se queda in conmigo fear en temor for 9 years. por 9 años. And we have a 7.5-year-old daughter. Tenemos una hija de 7 años y medio. And this little girl doesn't know who daddy is as a Y- father. Y esta pequeña niña no conoce ni reconoce quién es su papá. She knows who daddy is as an animal. Ella reconocía a su papá como un animal. I quit or got fired from every job. O yo me quitaba o me botaban de cada empleo. I didn't have job etiquette. No tenía ninguna ecuación ni educación de tener trabajo. I had no idea. No tenía How to be responsible. ninguna idea de ser una persona I had a responsable. dad Yo tenía un padre that didn't know how to be responsible que tampoco sabía ser because responsable. he didn't know who the father was. Porque él no tenía el conocimiento de quién era How el can the padre. cycle be broken? ¿Cómo el ciclo puede ser roto? Some could say, I'm under a generational curse. Algunos pueden decir que estoy bajo una maldición generacional. But I want you to tell me, Pero yo quiero que usted me diga how a mí, many generational curses cuántas maldiciones generacionales can make it through the bloodline of Jesus Christ? pueden atravesar la sangre de Cristo. My Bible says in Galatians 3:13 that Jesus became the curse. Mi palabra dice en Gálatas que He was cursed. Jesús maldijo, Sin was cursed. que maldijo el pecado. Jesus, who knew no sin, Jesús, que no conocía pecado, became sin se convirtió en pecado so that I might become para que yo pudiera the convertirme, righteousness of God para yo convertirme en el Hijo de Dios, that's in Christ Jesus. el que está en Cristo Jesús. That righteousness is more than just positionally right with God. Esa justicia en mí es más que una posición en Cristo. That means that I have the ability Eso significa que yo tengo la habilidad to be intimately right with God. para yo poder tener un tiempo de intimar realmente con Dios. That means that when I say yes to Him, Eso significa que cuando yo le digo que sí a Él, I have an audience with the King every day, tengo una audiencia con el Rey cada día, all day long. todo el día. And He wants to hear my voice. Y Él quiere escuchar mi voz. And He wants me to hear His. Y quiere que yo escuche la de Él. But at this point in my life, I'm as lost as could be. Pero en este punto de mi vida estaba más que perdido. And I am the singer in a rock band. Y yo soy el cantante de una banda de rock. It's not Christian music. Que no es música cristiana. It is dark and nasty. Es una música bien oscura. But I'm the singer. Pero yo soy el cantante. And now I know Y ahora yo sé it was meant que era el for propósito. Jesus. I know what it's meant for now, Ya yo conozco el propósito, but not then.
Pero no en aquel entonces. There was no praise the Lamb of God. There was none then. No había ninguna adoración en mi vida. It was the opposite. Era lo contrario. And I had these guys in my band. Y yo tenía estos hombres, estos chicos en They mi were banda, all addicts. que todos eran adictos. We were all broken. Todos estábamos rotos. I'm the singer. Yo soy el cantante. So one night I come home Así que una noche regreso a mi hogar after a drug binge. después de haber tenido una noche de abuso de droga. And I am really, 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 really in trouble. Y yo estaba en unos problemas I am graves. lost. Estaba perdido. And I see a little note from my daughter. Y veo una nota que me dejó mi hija. We're at grandma's house and mommy's never coming home again. Estamos en casa de mi abuela y mami no va a regresar nunca jamás. So I drove over to her mom's house. Así que yo me monté en el auto y fui hasta casa de su mamá, Well, it was her stepdad's house. que era la casa del padrastro de ella. They had been separated. Ellos habían estado separados. Because I knew he had rifles. Yo sabía que él tenía rifles. I was going to get a gun and put it in my mouth Iba a agarrar uno de sus rifles o pistolas y and be agarrármelo en la done with boca my life. y quitarme la vida. So I drove over there and I went to the gun cabinet. Así que guié hacia allá y fui al armario donde estaban las And escopetas. on the way to the gun cabinet, I saw a phone book. Y cuando llegué al área de las escopetas vi un libro, un guía telefónico. I flipped it open Lo abrí and it opens to churches. y donde abrió lo que había eran números de iglesias. I am not seeking God. Yo no estoy buscando de Dios. God was seeking me. Dios me estaba buscando a mí. So I drove to one of these churches Así que agarré la dirección de la iglesia y guié hacia and I la met this iglesia. really happy pastor. Y conocí a este pastor muy alegre. And what gives him the right to be so happy? ¿Y qué le da el derecho a este hombre a ser tan alegre? I said, I need to talk to somebody. Yo necesito hablar con He alguien. said, come on in, buddy. Me dijo, entra, amigo, I entra. said, I'm not your buddy. Y yo le dije, yo no soy tu amigo. He said, come on in. Y me dijo, entra, entra. So he starts sharing about Jesus. Así que empieza a compartir conmigo lo que es I said, Jesús. I didn't come here to hear about Jesus, Y yo man. le dije, yo no vine aquí para escuchar de Jesús. He said, this is a church. Y me dijo, esto es una iglesia. But in my mind, Jesus wasn't in some church. Pero en mi mente Jesús no estaba dentro de una In my iglesia. mind, the church was full of hypocrites En mi mente la iglesia estaba lleno de that were leaning on hipócritas some kind of crutch to get through life. que estaban tratando de atravesar su vida. Jesus isn't a crutch. Jesús no es un He amuleto. should be the anchor of your soul. Él debe ser el ancla de tu alma. The anchor of your soul. El ancla de tu alma. So this guy says, listen, Así que este caballero me dice, since you escucha. don't want your life, Así que como tú no quieres que tu vida, why don't you give it to somebody that does? si ya tú no quieres tu vida, ¿por qué no se lo entregas a alguien que la quiere? But in my mind, Pero en mi mente, why would somebody want all this trash? ¿por qué alguien querrá toda esta I basura? couldn't understand. No podía entender. Why would someone want what I had brought? ¿Por qué alguien querrá lo que yo he roto? He said, it's not about what you've done. It's about what he did. Y me dijo, no se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que So él ha he, hecho. so he shares the gospel with me. Así que comparte el evangelio conmigo. And I said this, whatever, man. Y yo le dije, cualquier cosa, I hombre. was so angry. Y yo estaba con If he tanto wants my coraje. life and he's really can have it, there, I did it. Y le dije, si él realmente quiere mi vida, ay, que lo agarre. Y lo hice. And he said, amen. Y él dijo, amén. I said, what is that? Y yo le dije, ¿qué es eso? He said, so be it. Y me dijo, que así sea. Whatever, dude. I'm out of here. Y cualquier cosa, hombre, yo me voy de acá. And he gave me his number. Y me dio su número And I telefónico. left. Y me fui. And I went home. Y me agarré para mi casa. And I called my daughter. Y llamé a mi hija. And I said, hey, honey. Y le dije, hija amada. She said, mommy's never coming home, Dad. Y ella me dijo, mami no va a regresar a la casa nunca. She's never coming home. No va a regresar a la casa. She said she hates you. Dijo que te odiaba. I said, you need to tell mommy that Daddy found God. Y tú tienes que decirle a tu mamá que papá sintió a Dios. She said this. Y ella dijo, What's he like, Dad? me dijo, ¿y cómo es él, papá? I said, I don't know. Y yo le dije, no sé. But he said his God's going to change your daddy's life. Pero él me dijo que su Dios iba a cambiar la vida de su I papá. said, so you do whatever you got to do. So, le dije a mi hija, haz todo lo que tenga que hacer. You kick and scream and you get mommy home. Tú grita, llora, patea, pero haz que mami regrese a casa. Daddy's waiting. Que papá está esperando. Click. Y enganché. I knew that she would kick and scream and get home. Yo sabía que la niña iba a gritar y patear y hacer que mamá So regresara she a casa. did.
Así que ella lo hizo. And mommy comes in the house. Y mami llega a la casa And she said, you seriously are gonna be a hypocrite now. y me dice, ¿en seriamente tú vas a convertirte en un Because hipócrita? mommy's an atheist. Porque mamá es atea. I said, no, everything's gonna change. Y yo le dije, no, todo va a cambiar. She said, shut up and get out of my face. Me dijo, cállese la boca y sálgase al frente de mí. See, mommy's an atheist. Así que mamá es una atea. I am one that just incorporated Jesus in. Yo soy un ateo que lo único que hice fue incorporar a Cristo en mi vida. Jesus incorporated never works. Jesucristo incorporado nunca funciona. Oh, I'm going to say it again. See, I've been on your island for a little bit. Lo voy a decir nuevamente. He estado en la See, isla un I've been poco de talking to tiempo. lots of people about Jesus. Ustedes han estado hablando con mucha gente sobre Jesús. I've been talking to people that are living in sin Yo he estado hablando con personas que están viviendo en and pecado talking about their love for God. y hablando sobre su amor por Jesús. Sorry, Lo siento. you can't have your cake and eat it too. No puedes tener tu bizcocho y comértelo Oh, a la misma no. vez. No. See, you can't live in sin and love God at the same time. Escúcheme bien, usted no puede vivir en pecado y amar a Dios a la misma Oh, vez. listen, I'm not a legalist, but I am a lover of Jesus. Escúcheme, yo no soy un legalista, pero soy un You amante de can't Jesús. tell me that you can live in sin No. and love God. No me puedes decir a mí que puedes vivir en pecado y amar a Dios. You either love the world or you love God. Usted o ama al mundo o ama a Dios. Jesus said you're either for me or against me. Jesús dijo, o estás en contra He de said mí o you estás gather conmigo. or you scatter. O estás conmigo o estás con el mundo. He didn't say straddle some fence. No dijo, no más que algunas veces vas a estar conmigo. He didn't say live half in and half out. No me te dijo a ti, vive en una parte aquí That's y una not what parte Jesus acá. said. No es lo que dijo Jesús. No, either go hard or go home. Él me dijo, o te metes completo o agarras para otro lado. Oh, this is real war right now, guys. Esto es una guerra real ahora mismo. This world is going through a serious crisis right now. Este mundo está pasando por una situación de crisis grandemente ahora mismo. And we don't need to be a people in crisis. Y no podemos nosotros ser la gente que está en crisis. We need to be a people in Christ. Nosotros necesitamos ser las personas en Cristo. We need to be a people that are burning with the gospel. Nosotros tenemos que ser las personas que estemos ardiendo de fuego por el evangelio. See, what I'm about to share with you Escuche bien lo que voy a is how compartir this con usted. transformation happened. Es cómo esta transformación se logra. Because I was living in sin, Porque yo estaba viviendo en pecado, but I had brought this name Jesus in. pero había agarrado el nombre de Jesús y lo había traído a mi vida. I incorporated him in. Estaba incorporando el nombre de Cristo en mi Maybe I vida. could get my girl back. Estaba yo manipulando el asunto para ver si podía Maybe agarrar a mi he could esposa do nuevamente this for para me. mí. Quizá ella puede regresar a mi casa. Maybe if I use that name, I can get this. Si agarro ese nombre y lo utilizo, posiblemente puedo agarrar lo otro. Wow, maybe if I use that name, I could get that. Quizás si yo utilizo este nombre, puedo agarrar lo otro. And that's what I did. Y eso fue lo que hice. And so sure enough, Así que en corto I put tiempo my daughter to bed that first night. agarré a mi hija y la puse a dormir esa primera She noche. said, Daddy, I'm so glad you found God. Y mi hija me dijo, papá, estoy tan feliz que te I encontraste said, "Me con too, Dios". baby. Y yo le dije, yo también, mi amor. Sure enough, an hour and a half later, Así que 1 hora y media más o menos I'm más tarde, sleeping on the couch. estoy durmiendo en el sofá, But I ain't asleep. pero yo no estaba Because dormido. drugs are calling my name. Porque la adicción estaba llamando I mi am nombre. seriously addicted. Yo seriamente estaba adicto. So I leave Así que agarro y to go me get some voy cocaine. a comprar cocaína. I stole our money again. Robé el dinero I nuevamente. come home after a cocaine binge. Vengo a casa nuevamente después de estar una noche metiéndome cocaína. My daughter and my girlfriend are sitting on the couch waiting for me. Mi hija y mi novia estaban sentadas en el sofá esperando por mí. I come in the door. Abro la puerta y entro. My girlfriend, I hate you. Mi novia me dice, te You're odio. such a liar. Eres un mentiroso. I knew you were going to be a hypocrite. Sabía que iba a ser un hipócrita. Another hypocrite. Otro hipócrita. I hope you're proud of yourself. Espero que estés orgulloso de ti Look at mismo. your daughter. Mira a tu hija. You don't care about anybody but yourself. Usted no cree en nadie ni quiere a nadie, solamente usted mismo. The wisdom of the world. En la sabiduría del mundo. Self-seeking. De buscarse uno Envy. mismo. Estaba vacío. Every evil thing is there. Todo lo demoníaco estaba en ese momento. So I allí. called that pastor. Así que agarré el número de teléfono del I pastor said, y "Hey, lo llamé. buddy."
Le dije, oye, amigo, your Jesus don't work. le dije, tu Jesús no funciona. He said, what do you mean Jesus didn't work? Y me dice, ¿cómo que tú dices que Jesús no I funcionó? said, I did it again, man. Le dije, lo hice Did it nuevamente. again. Metí la pata otra vez. He said, Todd, Me dijo, Todd, how do you feel? ¿cómo te sientes? How do I feel? Y yo le dije, ¿cómo me siento? Are you kidding me right now? ¿Usted está jugando conmigo How do ahora I mismo? feel? ¿Cómo me siento? Did you just not hear me? Usted no me acaba de escuchar. I did it again. Lo hice nuevamente. He said, praise God. Y me dijo, dele gloria a Dios. Praise God. Y le dije, dale gloria He a said, Dios. Todd, 3 days ago, you wouldn't even have cared. Me dijo, Todd, si vienes a ver 3 días atrás, usted no He le said, hubiese ni thank God importado. there's a seed that's growing in your heart. Me dijo, dele gracias a Dios que hay una semilla que está creciendo en su I corazón. said, make it grow faster. Y yo le dije, hazlo crecer más rápido. I threw the phone. Tiré el teléfono. I'm fighting with my girl, Estoy peleando con mi novia. screaming and raging. Estoy gritando airado. But that night, Pero esa noche I have band practice. tenía práctica con mi All my banda. guys are coming over to play. Todos mis amigos vienen a tocar música. It's in my basement. Está en mi sótano. So when they get there, Así que cuando ellos llegan a I'm mi like, hey casa guys, what's up? y le digo, hey muchachos, ¿cómo están? They're like, what do you mean, what's up? Y me dijeron, ¿cómo que qué es lo que está pasando? Sit down, I want to tell you something. Y le dije, siéntese, le quiero contar algo. I said, guess what? Y le digo, escuchen esto. Yesterday, Ayer I gave my life to Jesus. le di mi vida a They Jesús. said, shut up, man. Me dijeron, cállate la Don't say boca. that. No diga eso. Ahora, Don't say that. no digan eso. I said, I did. Y le dije, lo They hice. said, shut up, man. Y me dijeron, cállate, Don't hombre. say that. Y me dijeron, no digas Because eso. they are hardcore atheists. They hate God. Porque mis amigos eran ateos, odiaban a Dios. So the one guy handed me a big joint, a big doobie. You know what a doobie is? Así que uno de los muchachos me agarró y It's a marijuana cigarette. me dio un cigarrillo de marihuana, He handed un buen it to blon. me. Y me dijo, And he goes, shut up, bro. cállate And I la went, boca, amigo. Jesus loves you guys. Y ahí me agarré un buen cantazo de la marihuana y le dije, Jesús les And I have no ama. conviction. Y no tengo ninguna convicción. I am getting high, Estoy telling endrogándome, these guys all about Jesus. diciéndole a estos muchachos todo de I'm Jesús. getting drunk. Me estoy emborrachando. Get to the end Quiero llegar hasta el final. of this practice. Al llegar a la final de And este he said, ensayo, dude, if you say that name one more time, y me dijeron, si tú dices ese nombre una vez más, we're leaving. nosotros nos I vamos. said, Jesus, 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 Jesus. Y le dije, Jesús, 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 Jesús. And 3 of these guys quit that night. Y 3 de ellos renunciaron a la banda ese They día. said, we will never talk to you again. Me dijeron, no vamos a volver a hablar contigo. And they left. Y se fueron. And one of my friends stayed. Y uno de mis amigos se He quedó. was my best friend in the whole world. Era mi mejor amigo de todo el mundo. His name was Bobby. Su nombre era Bobby. He was a guitar player. Era el He guitarrista. was literally a virtuoso guitar player. Él era una persona muy virtuosa en la guitarra. Amazing. Espectacular. He had a 3.5-year-old daughter Tenía una hija de 3 años y and medio a 7-year-old son. y tenía un hijo de 7 años. And he said this, Y dijo esto. bro, Me dijo, amigo, I'm glad you found your way. estoy contento que You encontraste got tu your camino. path, I got my path. Tú tienes tu camino y yo tengo mi camino. That's good for you. Eso está súper bien para It's ti, not good for me. pero no está bueno para I'm like, mí. man, you got to come meet this pastor, man. Y yo le dije, tienes que venir a conocer a este pastor. He said, I am not coming to meet a pastor, ever. Y me dijo, yo nunca voy a conocer un pastor, He said, nunca. all they are is hypocrites. Todos ellos son hipócritas, I me said, dijo. no, man, this guy's really happy. You got to meet this guy. Y yo le dije, no, este tipo está bien He said, alegre, "No, tienes bro. que conocerlo. Me Yeah, dijo, I'm good. no. You're my friend. Me dijo, tú eres mi amigo. He goes, cool. Está bien. So next practice, we get together. Así que en el próximo ensayo nos Again, I'm reunimos nuevamente. smoking weed. Nuevamente estoy fumando marihuana. I'm drinking beers. Estoy tomando cervezas. I'm partying it up. Estoy teniendo un tiempo espectacular en And eso. I'm telling them all about Jesus. Pero les sigo diciendo a ellos todo sobre Jesús. See, there's no weight on a testimony Así que escúcheme, no hay ninguna forma que en un testimonio, if you're living like the world. si estás viviendo como el mundo vive, I'm going to say it again. lo voy a decir una vez There más. is no weight on your testimony No hay de ninguna forma en su testimonio, if you're living just like the world does. si estás viviendo simplemente como el mundo está If you're viviendo. living like the world does, Si usted está viviendo como el mundo está there's no viviendo, difference in the Jesus that you're talking about. no habrá ninguna diferencia en el nombre de Jesús que usted está hablando. People say that's legalism. La gente lo que va a decir es que es el legalismo. Jesus said,
Jesús dijo, if you love me, si usted me ama, obey my commandments. obedezca mis mandatos. He didn't say if you work for me. No dice si usted trabaja para mí. He didn't say if you want to do things for me. No dijo si usted quiere hacer cosas para mí. He didn't say if you say you're a Christian. Él no dijo si usted dice que usted es cristiano. He said if you love me, Él dijo si me amas, obey my commandments. obedece mis mandatos. If you don't love me, Si usted no me ama, then don't. no lo haga. If you love me, Pero si me amas, obey my commandments. obedece mis mandatos. Here's the commandments. Estos son los mandatos. Love the Lord your God Ama a Dios, a tu with all Dios, your heart, con todo tu corazón, with all your soul, con todo tu with alma, all your mind, con toda tu mente and with all your strength. y con todo tu esfuerzo. Do you know if you love God with all of your mind, ¿Usted entiende que cuando usted ama a Dios con toda su mente, your hand can no longer cause you to sin? tu mano no puede lograr que tú peques nuevamente? If you love God with all your mind, Si usted ama a Dios con toda su mente, your hand can't cause you to do anything. tu mano no puede ocasionar que usted haga Because cualquier your cosa, mind has to premeditate it. porque su mente tiene que predestinarlo primero. Do you know Usted sabe that there are so many pastors across the earth que hay muchos pastores alrededor del mundo that have gone into moral failure? que han entrado en una falla moral. Do you know? And what they do is they call it a fall. ¿Y sabe cómo le llaman? Le llaman una caída. Is it possible ¿Será posible for a man para un hombre that is a pastor que sea pastor, to fall que caiga inside of a woman? dentro de una mujer? Whoops. Ups, There's no fall. no hay caída. It's the gradual descent Es lo que empieza a formarse gradualmente en su mente, of a conscience de una conciencia, that hasn't truly been in love with Jesus. de una conciencia que no se ha enamorado correctamente y específicamente con Jesús. It is not a fall. No es una caída. Is this okay? ¿Esto está bien, apóstol? Is this okay if I share this? ¿Puedo hablar de esto un You momento? don't fall inside of a woman. Usted no cae dentro de una mujer. You have to pre-plan it. Usted tiene que It premeditarlo. starts with pornography. Empieza con pornografía. It starts with fantasy. It Empieza con fantasías. starts with masturbation. Empieza con masturbación. It starts with fulfilling your fantasies Comienza con usted querer hacer sus by a fantasías text, por un texto. then a phone call, Luego una llamada. then a meeting, Luego una then reunión. another meeting, Después otra reunión. then sleeping with Y them. después se acuestan juntos. Don't tell me it's a fall. No me diga que es una caída. It's not a fall. No es una caída. It's somebody that loves the world Es alguien que ama al mundo instead of loves God. en vez de estar amando There's a a Jesús. difference. Hay una diferencia. So I met with this best friend, Bobby, Así que me encontré con mi mejor amigo Bobby 2 or 3 times a week. 2 o 3 veces a la semana. He would come to my house for band practice. Venía a mi casa para el ensayo And I would tell him all about Jesus. y yo le decía todo And sobre I would Jesús. get high and I would drink and party with him. Y me agarraba yo y me endrogaba y bebía y fiestaba con He él. would hear me fighting upstairs with my girlfriend, Me escuchaba peleando arriba con mi novia. cussing and swearing, Estaba yo maldiciendo. punching holes in walls. Estaba dándole puñetazos a la pared. I'd come downstairs and say, hey man, Jesus loves you. Y venía otra vez al sótano y le decía a Bobby, hey amigo, He'd Jesús say, te ama. dude, listen, Y me decía, oye amigo, this escucha. Jesus thing isn't working for you. Esta cosa de Jesús no está funcionando para You're ti. worse than you've ever been. Estás peor que nunca antes. He's not real. Él no es real. Look at your life. Mira tu vida. You're worse than other hypocrites. Eres peor que otros hipócritas. No, I'm not. Y yo le decía, no, Oh, yo no yes, you soy. are, bro. Y él me decía, sí eres Listen así, to the way amigo. you talk to your girlfriend. Y me decía, escucha la forma en que le hablas a tu novia. What? Y yo decía, You don't know ¿cómo? what she said to me. Tú no sabes lo que ella me dijo a mí. Whatever, man. Y yo Listen, decía, here, smoke this. You'll feel better. y me decía, toma, agarra, fúmate esto, te vas a sentir So mejor. sure enough, man, 5.5 months, I'm partying with him. Así que más o menos 5 meses y medio más tarde sigo en las fiestas con él. I'm going Sunday to church. Y voy domingo para la iglesia. I'm singing really loud. Estoy adorando bien fuerte. Amazing grace, Estaba adorando bien fuerte. how sweet the sound Estaba adorando bien fuerte. that saved
Courage like me, yeah. And everybody's like, wow, look at that guy. Woo, Y todo el mundo wow. estaba como que mira ese hombre, I'm vaya. living a twisted, sinful life. Y yo estaba viviendo una vida cristiana pecaminosa. Because your gift will make room for you. Porque tu don hará espacio para But the ti. gifts and callings of God Porque los dones y los llamados de Dios don't require repentance. no necesitan You can arrepentimiento. live as a gifted man. Puedes vivir como un hombre lleno de dones. You can preach a gifted sermon. Puedes predicar un buen sermón. But your heart can be filthy. Pero tu corazón puede estar You can have negro. all kinds of things in there. Puedes tener muchas cosas dentro de tu You corazón. can sing a great song Puedes cantar una buena and canción. live in sin. Y puedes vivir en You pecado. can impress people. Puedes impresionar a la gente. There's a scripture Hay una escritura that says this. que dice esto. Not everybody No todo el mundo that says to me, Lord, Lord, que me llame Señor, Señor, will enter into the kingdom. entrará al reino. Not everybody. No todo el mundo. Many people say it. Muchas personas lo But dicen, few people live it. pero muy pocos lo viven. Many are called, Muchos son llamados, but few find it. pero son pocos los que lo pueden Narrow encontrar. is the way No encuentran el camino. that leads to life. Solo hay un camino que te lleva a la vida. Narrow. Narrow. Angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. Small. Pequeño, Narrow. angosto. We can't afford to be on a broad road. No, usted no puede estar contento con estar en un camino Broad is the road. que esté corrompido, que esté That lleno leads de to boquetes. destruction. El camino And corrupto narrow te is lleva a la the way. destrucción, pero angosto es el camino That leads to life. que te lleva a la vida Many eterna. are called, Muchos son but llamados, few find it. pero solo son algunos los que son pueden Christianity encontrarlo. El cristianismo Isn't a confession. no es una confesión, It begins with a confession. comienza con una confesión. But Jesus didn't say go into all the world Pero Jesús no dijo vayan al mundo and make confessing Christians. y hagan confesiones a He cristianos. said go into all the world Dijo vayan al mundo and make disciples. y hagan discípulos. Make disciples. Hagan discípulos. It's different. Es diferente. So sure enough, Así que I'm living this hypocritical life. estoy viviendo esta vida hipócritamente. I'm going to church on Sunday. Estoy yendo a la iglesia los I'm domingos. singing really loud. Estoy adorando bien fuerte. People are looking at me. Ooh, look at that guy. Mucha gente me estaba mirando diciendo, Ooh, wow, he can qué really hombre. sing. Ese hombre puede cantar. I was a maneuverer. Yo sabía I manipular. wasn't surrendered. No estaba rendido. All I did was incorporate him in. Lo único que hice fue incorporarlo a él en mi vida. Corporation Incorporación makes hypocrites. hace a uno hipócrita. Surrender Rendimiento makes children of God. hacen hijos de Dios. There's a difference. Hay una diferencia. So I'm living this double life, Así que estoy viviendo esta doble vida. and my girlfriend sees it. Y mi novia lo ve. And I am a liar, Y yo soy un mentiroso. and I'm living that hypocrite life. Y estoy viviendo esa vida hipócritamente. Sure enough, 5.5 months go by. 5 meses y medio más tarde, I go out one night. salgo una noche. It was my last night of drugs. Era mi última noche de usar drogas. And my girlfriend and my daughter follow me out to the city. Así que mi novia y mi hija me persiguieron a través de la ciudad. I stopped at a payphone to call my dealer, Paré en un bus telefónico para llamar a la persona que me vendía and he la wasn't droga. there. Y no estaba allí. And I called another one, Llamé a otro. and I turned around, and there was my girlfriend. Y cuando me volteé, ahí estaba mi novia. Get in your car and get home. I am so sick of this. Me dijo, agarra y volteate, entra a tu auto y regresa a casa que estoy cansada de And esto. my daughter said, Y mi hija me dijo, Daddy, you promised you'd never do it again, but you always do the same thing again and again. mi hija me dijo, papá, tú me prometiste que no ibas a volver a hacer esto y tú lo sigues haciendo cada vez más y más. And I felt bad, Y me sentí mal, but I didn't know how to fix it. pero no sabía cómo corregirlo. I was trapped. Estaba atrapado, I was trapped. estaba I atrapado. was living this double life. Estaba viviendo esta doble vida. I had become the very hypocrite that I despised my whole life. Me acabé de convertir en el hipócrita que yo odiaba toda mi vida. In one day, En un solo día I became that very thing. me convertí en eso mismo. And I wasn't a witness. Y yo no era testigo, No, I was a liar. yo era un mentiroso. And I was desperate.
Y estaba desesperado. So I pulled out of the parking lot. Así que salí del estacionamiento. I lost my girlfriend. Hice que mi novia se perdiera en el camino. And I drove down into the city. Así que agarré hacia la ciudad. And I picked up some 15-year-old kid off the street. Y agarré un chico de 15 años de la calle. And I got the drugs in my hand. Y tengo las drogas en mi mano. The kid was from New York City. El muchacho era del estado de New York. A gangbanger. Era uno que pertenecía a las I gangas. told him, I'm a police. Le dije al muchacho, yo soy policía. You have the right to remain silent. Le dije, tienes el derecho de permanecer callado. Anything you say can and will be used against you. Todo lo que diga puede ser utilizado en contra de ti. I had ripped off so many dealers. Yo había agarrado y engañado a tantas This kid personas que starts traqueteaban punching con the drogas. dashboard. Y el muchacho empezó a darme puños y puños. I knew you were a cop. I knew it. Y me decía, yo sabía que era policía, yo I said, sabía que "Shut era your policía. Y le dije, cállese la boca. Get out of the car and put your hands on the hood. Sálgase del auto y ponga sus manos arriba. And he gets out of the car. Se sale del auto. And I hit the gas to get Y away. yo agarré y apreté la gasolinera. He pulled out a 9mm. Y sacó un 9 milímetros. Boom, 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 boom. Pum, 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 He pum, pum. unloaded the 9mm at me. Agarró y disparó todas las balas que tenía en 9 Right milímetros. outside of the passenger door window. Ahí al frente de la puerta del pasajero. And I heard an audible voice in my car. Y escuché una voz en mi carro. The voice said, I took those bullets for you. Y esa voz dijo, yo agarré esas balas por Are ti. you ready to live for me yet? ¿Estás preparado para vivir por mí? I was petrified. I'm trying to get out of town. Estaba tratando de salir de la ciudad. The voice is convicting me. La voz me estaba convenciendo. But I didn't know it was conviction. Pero no entendía que era convicción. I thought I was shot and dying. Yo lo que creía era que me habían disparado, que me había agarrado una bala y que me estaba And as I muriendo. got out of town, Y según pude salir de la ciudad, I broke open all that cocaine and did it all. Abrí toda la cocaína que tenía y me la metí toda. Every time I tried to do the drugs, Cada vez que intentaba meterme la droga, that voice came and stopped me from getting high. la voz volvía hacia mí y no permitía que yo me endrogara más. And I couldn't get high. Y no me hacía efecto la droga. I took those bullets for you. Y me decía la voz, yo agarré esos disparos por Are you ti. ready to live for me yet? ¿Estás listo para vivir para All mí? night long, Toda la noche. I pulled into my driveway, Agarré y entré a mi estacionamiento en la casa, la shaking marquesina. and trembling. Estaba temblando. I looked and the lights were on. Miré y las luces estaban I knew encendidas. my girlfriend was in there with my daughter again. Sabía que mi novia me estaba esperando con mi hija nuevamente. My daughter grew up for 7 years like this. Mi hija creció por 7 años en este estilo de vida. I came to the door. Llegué a la puerta. She said, "Get out of my life. I hate you." Me dijo, sal de mi vida, te odio. I said, "I have to go." Me dijo, yo me tengo She que ir. said, "Get out." Me dijo, vete. My daughter's screaming, "No, Daddy, no. Mi niña estaba gritando, no, papá, Don't no. go, Daddy, don't go." Gritaba, no te vayas, papá, no te vayas. And I went away. Y me fui. And I called my best friend the next day. Y llamé a mi mejor amigo al próximo I día. called Bobby and I said, "Hey, man, Y llamé a Bobby y le dije, escucha, I amigo. made a decision to go to a program called Teen Challenge. Tomé la decisión de irme a un programa que se llama Teen Challenge. And I called my friend and I said, "Hey, bro, Y llamé a mi amigo y le dije, amigo, I'm going to be going away to a rehab." me voy a ir a un centro de He said, rehabilitación. "Good, man, you need help, bro." Y me dijo, qué bueno, tú I necesitas said, "Man, ayuda. last night I got shot at in a drug deal gone wrong." Y le conté que en la noche anterior me habían disparado en una transacción de droga que fue mal. He said, "Man, are you hit?" Y me dijo, pero te dieron I con said, alguna "No, the bala. guy was right outside of my window." Le dije, mira, el muchacho estaba ahí. He said, "Well, man, a that guy puerta was a bad tendida." shot." Y me dijo, pues el tipo no sabía disparar. I said, "No, the flashes of light went through my vehicle. Y me dijo, no, si las chispas de fuego y de luz pasaban por But mi this ventana. voice came. Pero vino una voz. This voice that sounded like waterfalls. Una voz que sonaba como ríos de agua viva. Sounded like a raging river. Era como ríos de agua viva. I took those bullets for you. Y me dijo, yo agarré esos Are you disparos ready por to ti. live for me yet? ¿Estás preparado para vivir I para said mí? it was Jesus. Le dije, fue Jesús. He said, "Bro, Jesus doesn't exist. Y me dijo, amigo, Jesús no Look at existe. your life, bro. Me dijo, mira tu vida como está. Look at your life. Your life is proof." Me dijo, mira tu vida es una prueba de que I Jesús said, no "No, he's existe. real, man." Y yo le dije, no, él es real. I said, "Look, this rehab is 1 year long. Le dije, mira, este centro de rehabilitación
rehabilitación He said, dura 1 year. 12 meses. Y me dijo, 1 año. There's no rehab that's a year long. They're 28 days. Me dijo, no hay centro de rehabilitación que dure 1 año. I Solo said, son no, man, 28 this is días. 1 year. Y yo le dije, no, este programa es de 1 año. I said, they're going to teach me all about Jesus. Y me van a enseñar allí todo lo de Jesús. He said, why would you throw us away? Y me dijo, pero ¿por qué nos vas a There is no soltar a Jesus. nosotros si no hay ningún You've Jesús? proved that. Tú mismo has probado que Jesús no There is existe. no Jesus. Me dijo, Jesús no existe. Look at your life. Mira tu vida. It's worse now than it's ever been. Es peor que como estaba I antes. said, no, man, you got to come meet this pastor guy. Y yo vuelvo y le digo, no, tú tienes que I'm conocer a not este meeting a pastor. pastor. Y él me decía, yo no voy a conocer a este pastor. He didn't help you. Él no te ayudó a ti. Your life is worse with just Jesus thing. Tu vida ha sido peor desde que hablas de este Jesús. I said, bro, I'm going away. Will you play music when we come back? Y le dije, mira, yo me voy por este año. ¿Tocarías música, I'll be back in a música year. conmigo cuando yo regrese en 1 año? He goes, you're my only friend. Y tú eres mi único amigo. Literally, I was his only friend. Y él me dijo, tú eres mi único amigo. just Literalmente a era su quiet único guy. amigo. Él era un hombre muy callado. He had confidence in talking to me, Sentía confianza cuando hablaba but conmigo. he wouldn't talk to others. Y no hablaba con otros. So sure enough, 3 days later, Así que 3 días más tarde, I'm in Teen Challenge. estoy en Teen Challenge. I had dreads before. Tenía dreads I shaved antes. my head. Yo me había I raspado went el into coco. Teen Challenge. Y agarré para Teen Challenge. I said, I'm done. Dije, ya estoy acabado. I'm finished. Acabado, ya no voy I más. surrender. Me rindo. I lost my girlfriend. Perdí mi novia. I lost my daughter. Perdí mi hija. I lost everything that I knew. Perdí todo lo que yo amaba. But I knew Pero sabía that this voice que esta voz was real. que era And I real. didn't know how to get to it. No sabía cómo llegar a esta voz. So I went in Teen Challenge. Así que agarré para Teen Challenge. I'm there. Estoy allí. I'm 4 days in. Llevo 4 días adentro. And they call me down in the office. Y me llaman a la oficina. And they said, your pastor needs to talk to you. Y te dicen, tu pastor necesita hablar And I contigo. think for sure Y yo entendía. that someone hurt my girlfriend, hurt my daughter. Yo entendía que alguien había escuchado a mi novia hacerle daño a mi hija. He said, it's not your girlfriend, it's not your daughter. No es su novia ni es tu hija. He said, it's Bobby. Es tu pastor, es tu amigo I said, Bobby. what happened to Bobby? Y le dije al pastor, ¿qué le pasó a Bobby? He said he had a brain aneurysm. Tenía una aneurisma en el cerebro. He's in a coma. Está en un coma. I said, what do you mean? Le dije, no entiendo. He said, the day that you left, El día que te fuiste, they found him on the floor lo encontraron en el suelo, in his kitchen. en su cocina. And I said, not Bobby. Y yo dije, no, Bobby. Please, not Bobby. Yo dije, no puede He was ser my Bobby. only friend. Él era mi único amigo. He was the guy that believed in me. Él era el único que había creído en mí. And I ran upstairs into the prayer room. Y corrí hacia el cuarto de And oración. I'm screaming, no! Y estoy gritando, no, Not my best friend. no, mi mejor He amigo. didn't even have a chance. Él no tuvo ni una oportunidad. He didn't have a chance. Él no tuvo la oportunidad. And this still small voice said, Y esta voz me dijo, you're not going anywhere. no vas para ningún lado. And I stayed in Teen Challenge. Y me quedé en Teen Challenge. And I was in there. Y estaba allí. I fully surrendered. Y me rendí totalmente. How do you resist the devil? ¿Cómo resistes al diablo? You submit to God. Te sujetas a Dios. Your submission to God is the resistance of the devil. Tu sujeción a Dios es tu resistencia al diablo. You don't fight the devil. Usted no pelea con el You diablo. fight the fight of faith. Usted pelea la batalla de la fe. You learn what a helmet of salvation means. Usted aprende cuál es el caso de la salvación. It's to encapsulate the believer's Es perspective. para encapsular la perspectiva de los que creen. Now keep in mind, I'm in Teen Challenge and I can't read. Agárreme, estoy en Teen Challenge, pero yo no sé leer. So every day they're trying to go over what the Bible means. Y todos los días estaban como que repasando lo que la Biblia era. And I can't read a regular book. Y yo no puedo leer nada del libro. So the Bible is impossible. Así que la Biblia para mí era imposible. And then all of a sudden, one day, Así que un día they're talking about trials. estaban hablando sobre pruebas. And I hate trials. Y yo detesto las pruebas. I hate them. Yo las detesto. I'm always in front of a judge and I'm always guilty. Siempre había estado delante de un juez y siempre había salido culpable. So when they said trial, Así que cuando decían I'm juicios, thinking standing in front of a judge handcuffed. estoy pensando en que yo me tenía que parar delante de un juez con They said, esposas en mis they manos. said, consider it joy.
Así que decían lo que es el gozo. when you face these trials. Cuando usted enfrenta estos juicios, I said, mantenga you el guys are gozo. crazy. Y decía, ustedes están locos. Trials are not joy. Los juicios no son de gozo. I'm going to jail. Voy para la prisión. That's not joy. Eso no es gozo. I mean, I was in and out of jail. Yo estaba entrando y saliendo de la prisión. Military prison. Estaba en la prisión My militar. whole life was on trial. Mi vida completa era a través de I was juicios. always guilty. Y siempre había salido culpable. So I'm up in the prayer room the next day. Así que el próximo día estaba en el cuarto de oración. This is where the Bible opened for me. Y ahí fue cuando la Biblia fue And abierta I'm para trying mí. to find that scripture. Y estoy tratando de buscar esa escritura. And I'm in the book of James. Y estoy en el libro de Santiago. And I see the scripture. Y encuentro esa escritura. He who lacks wisdom, Aquel que tiene falta de sabiduría, let him ask God, que le pida a Dios, who gives to all. que le da a todos, Who gives to all. que le da a todos. I went, oh my God, that's it. Oh, Dios mío, esto es. I don't have a clue. Yo no tengo ninguna clave. I am wisdomless. Yo no tengo ninguna parte, ningún I chispa de don't sabiduría. have a clue. Yo no tengo ni una clave. I don't have any wisdom. No tengo And sabiduría. I started to celebrate. Y que tengo para celebrar. Woo! Empecé a I celebrar. don't have a clue. No tengo una clave. That's what God is looking for. Y eso es lo que Dios está buscando. And he was like, I can work with that. Y Dios está como que yo puedo trabajar contigo. And I shut the Bible. Y cerré la I said, I hate escritura. trials. Y yo detesto los juicios. And this still small voice said, Y esta pequeña voz me dijo, that's because you're always guilty. es porque usted se ha sentido siempre culpable. I said, that's right. Y yo dije, es correcto. You do the crime, Hice el pecado, you do the time. tienes que hacer el tiempo. That was the story of my life. Esa fue la historia de mi vida. Always guilty. Siempre culpable. Always guilty. Siempre culpable. So this next voice said, Así que esta próxima voz me dijo, what if I say you're not guilty? y si yo digo que tú no eres culpable. I went, that's wrong. Y yo le dije, no, eso es incorrecto. I am guilty. Yo soy culpable. I am. Lo soy. I always am. Siempre lo he sido. I'm never innocent. Nunca he sido I inocente. always have done bad stuff. Yo siempre he realizado cosas malas. Then this next voice said, Así que esta próxima voz dijo, I say you're not guilty. yo digo que no eres I culpable. shut the Bible and I walked out of the room. I said, that's crazy. That's the devil. Cerré la Biblia, salí del cuarto y dije, eso está loco. Ese es el diablo que me está hablando. I went right up to a counselor. I said, listen, Y fui donde uno de mis consejeros y le dije, escúchame, is it true that I'm not guilty? ¿es real que yo no soy culpable? He said, you're in Teen Challenge. Usted está en Teen Challenge. I said, you're right. Claro, claro I'm que in sí. Teen Challenge because I'm guilty. Estoy en Teen Challenge porque soy culpable. I went up to another counselor and I said, excuse me, Y fui donde otro consejero y le dije, permiso, is it true ¿es cierto that the blood of Jesus que la sangre de Cristo forgives my sin? perdona mis pecados? He said, well, theologically. Me dijo, pues teológicamente. I said, no. Shh. Le dije, no. Shh. Use little words. Estas pequeñas palabras. Think child. Think little guy. Piensa como un niño. Give me little words. Dame pequeñas palabras. And he couldn't. Y no pudo I darme went to pequeñas another palabras. counselor. Fui a donde otro consejero. I said, is it true Le dije, ¿es cierto that the blood of Jesus que la sangre de Cristo cleanses my sin? limpia mis pecados? He said, absolutely. Me dijo, ciertamente es I correcto. said, hold on a second. Y le dije, agárrate un momento. Because I don't want to get too excited. No quiero ponerme tan contento. See, I'm the extreme. Yo soy extremo. If I love it, I'm going all in. Si yo lo amo, yo me voy a meter por completo por él. If I love it, I'm going in like fire. Si You yo- just don't know. Si yo lo amo, me voy a I meter got de two lleno speeds. completamente. My two speeds are high and off. Yo tengo dos velocidades, o arriba o abajo. I'm extreme. Yo soy I extremo. promise. Les prometo. I wake up this way. Yo me levanto de esta I forma. do. Yo me I don't levanto de even esta need forma. coffee. I just get up with the No Holy Ghost. necesito ni café. Yo me levanto con el Espíritu Santo. So this guy looks at me and he goes, you're forgiven. Y este hombre me mira y me dice, usted ha sido I said, whoa, perdonado. hold on. Right now you're saying that I don't have any sin? Espera, agarre un momentito. ¿Usted me está diciendo que yo ahora mismo no tengo ningún pecado? He said, the blood of Jesus cleansed you.
Me dijo, la sangre de Cristo I te ha said, whoa, limpiado. hold on a minute. Y yo le dije, agárrate un Oh, momento. see, that's like giving me dynamite. Eso es como si me estuvieran dando dinamita a mí. So, I'm innocent? Así que yo soy inocente. In God's eyes, you are. Y me dijo, en los ojos Wait de a Dios, minute. así lo eres. Y dije, Hold espera on. un momento. That voice that spoke to me is God? Y le dije, ¿esa voz que me estaba hablando es Dios? What did it say? He said. Y me preguntó, ¿y qué te dijo? He said, what if I say you're not guilty? Yo le dije, me dijo, ¿y qué tal si yo digo que no eres culpable? He said, that's the Father. Y él me dijo, ese es el Padre. I went, so I'm not guilty? Así que yo le dije, pues entonces no soy culpable. Oh my God, are you serious? Y le dije, Dios mío, ¿estás Don't hablando en mess, don't serio? mess with me. No juegues conmigo. You know John the Baptist? Así, ¿usted sabe He de Juan el didn't say, Bautista? behold the Lamb of God Dijo- that forgives the sin of the world. He didn't say that. Behold, John the Baptist Juan el Bautista did not say, no dijo, behold the Lamb of God he aquí el Cordero de Dios That que for- quita el pecado that del forgives mundo, the sin of the world. que perdona el pecado del mundo, He said, behold the Lamb of God que quita el pecado del mundo. Él dijo, That aquí está el taketh Cordero away. de Dios que se lleva todo that pecado, taketh away que se lleva todo pecado, the sin of the world. que se lleva todo el pecado del mundo. So if he took away the sin of the world, Así que si él se llevó todo el pecado del that mundo, means that I don't have sin. así que eso significa que yo no tengo I pecado. start freaking out. Y yo estaba como que volviéndome loco. Dude, Y decía, I'd say, guess what? Le estaba To the diciendo, new ¿sabe? guys. Le estaba diciendo a los integrantes nuevos de Teen Challenge, mira, God forgives you. Dios te perdona And he took away your sin. y te llevó tus And pecados you're innocent in his eyes. y eres inocente en sus ojos. Like he sees you Es como que te ve, as if you've never sinned. como si nunca habías pecado. What do you think of that? ¿Y qué crees de esto? The new guys would say, get away from Y me. los integrantes nuevos So de you Teen don't Challenge me decían, understand. vete de aquí. This is how the Father sees us. Ustedes no entienden, así es que el Padre I'm nos brand ve. new. Yo soy nuevo. I've never read a book before. Yo nunca he leído un libro antes. The Bible's the first book that I can read La Biblia es el primer libro que yo puedo in my whole leer life en toda mi vida. because it's not meant for your brain. Porque no está hecho para tu It's mente. meant for your heart. Está hecho para tu corazón. It's meant for your heart Está hecho para tu corazón. because your heart can take you places your brain doesn't fit. Porque tu corazón te puede llevar a It's lugares meant que tu for your mente no heart. puede agarrar. Es para It's tu meant for corazón. your heart. Es para tu corazón. And so I'm so excited. Así que yo estoy bien contento. The counselors Los are like, consejeros whoa, buddy, whoa, slow down. me decían, hey, agárrate un tiempito, agárralo You suave. need to slow down. Usted tiene que agarrarlo suave. This is a marathon, not a sprint. Esto es un maratón, no una carrera. That's not even in the Message Bible. Y eso ni está en la palabra. That's not in the Bible. Eso no está en las It's escrituras. a race. Es una carrera. It's a race. Es una carrera. Everybody's like, whoa, Y todo el mundo está como que, wow, whoa. wow. I said, no, Y yo le dije, no. no. Le dije, no. I'm going to run. Yo voy a correr. No way. No, me van a parar. Jesus is real. Jesús es real. He's real. Es real. So I had 3 nights Así que tuve 3 noches where I had dreams, where I had encounters with que Jesus. empecé a tener sueños y visiones con Jesús. And he told me, Y me dijo, this addiction will never touch you again. esta adicción no te tocará The third jamás. night he said, go home. En la tercera noche me dijo, ve a tu Restore casa. your family. Restaura tu familia. Restore your friends. Restaura tus amigos. So I left Teen Challenge Así que me fui de Teen Challenge 10 months early. 10 meses antes. This is not good Esto no es bueno unless it's God. a menos que sea And Dios. so I am being picked up by that pastor. Así que me está recogiendo el pastor. And I get to the house. Y llego a la casa. And I'm so excited to talk to my daughter. Y estoy tan contento de hablar con mi hija. See, because now I really know who the father is. Porque realmente ya yo sabía quién era el I'm only padre. 2 months old. Solo tenía 2 meses de I got nacido. spiritual huggies on. Tengo todo lo espiritual encima de mí. I'm just a babe. Solamente soy un bebé. I'm devouring the pure milk of the word. Estoy probando la leche real de la palabra. I see my daughter. Veo a mi hija. She comes running across the porch. Sale corriendo del balcón hacia mí. I said, hey, baby.
Y le dije, hola, She hija. says, Daddy, you're home. Me dijo, papá, estás en casa. I said, Daddy can't live here, baby. Y le dije, papá no puede vivir acá. Daddy ruined Mommy's life. Papá le dañó la vida a mamá. She goes, Daddy, this is your home. Y me decía, papá, pero esta es tu casa. I said, Daddy can't stay here. Y le decía, papá no se puede quedar acá. I hurt Mommy so bad. Yo hería a mamá tan I hurt you so fuerte. bad. Y a ti también te herí. She said, Daddy, this is your home. Y me decía, papá, esta es tu casa. I'm holding my daughter. La estoy abrazando fuerte. Oh, God, you're going to have to help her. Y les decía, Dios, tú vas a tener que ayudarla. And my girlfriend came out of the house. Y mi novia salió afuera. I said, I am so sorry for all that I've done. Y le dije, estoy tan arrepentido de todo lo que he I hecho. ruined your life. Yo te arruiné tu vida. I threatened to kill you. Te amenacé con la I muerte. threatened to kill myself. Amenacé a mi propia All persona I've con la done is muerte. destroy. Todo lo que he hecho es destrucción. I looked at her La miré and she said, y ella dijo, I know you're sorry. sé que estás When you arrepentido. went away, I forgave you. Cuando te fuiste, yo te perdoné. When you went away, I gave my life to Jesus. Cuando tú te fuiste, yo le entregué mi vida a Jesús. And I said, I cannot live here. I can't live here. Y yo le decía, yo no puedo See, vivir acá, because no puedo vivir God acá. has called us to covenant. Así porque es que Dios nos ha llamado a un pacto. And God made a covenant with me. Y Dios hizo un pacto conmigo. And I don't have a covenant with my girlfriend. Y yo no tengo pacto con mi She novia. said, no, you can't live here. Y así que no puedo vivir acá. We need to be married. Tenemos que casarnos para que puedas vivir acá. And so just a couple of days later, Así que unos días más tarde, in between first and second service, entre el primer servicio y el my segundo wife and I servicio, got married. mi esposa y yo nos casamos. That day on the porch, Ese día en el balcón I was so excited estaba tan contento that we were going to be married. que nos íbamos a casar. So excited. Estaba tan contento. All of a sudden, my heart started pounding. Y de repente mi corazón empezó a palpitar. And the Holy Spirit. Y el Espíritu See, I'm Santo. just a young babe in the Lord. Yo era tan bebé en Cristo. But God had become my father. Pero Dios se había convertido en mi padre. And He wants to father me. Y Él quiere ser mi padre. So the way He's starting to father me Y de la forma en que quiere comenzar a ser mi padre is by convicting me. es trayendo See, convencimiento a mi inside of my vida. house, Así que, porque dentro de mi it's casa full of pornography and estaba drugs. llena de pornografía y de drogas. And all that stuff that I used to use. Y todo eso que yo utilizaba anteriormente Inside of the Bible dentro de la Biblia, contains the precious Word of God. la Biblia contiene la palabra preciosa de Dios. And it says this. Y dice esto. It says, strong meat is for the mature, La carne es para aquellos que han madurado, who have their senses trained. Who have their senses trained. que tienen ya sus sentidos corregidos To discern between both good and evil. para que puedan discernir entre el bien y el mal. So the Holy Spirit, Así que el Espíritu my Santo, best friend, mi mejor amigo, is convicting me me está that convenciendo the a mí pornography, que la that pornografía, the drugs, que las drogas, that the paraphernalia, that the alcohol que el alcohol must be cleaned out of my house tiene now. que ser limpiado de mi casa ahora. So I went through the house Así que agarré y caminé por and la I casa got rid of all the stuff y agarré todo lo indebido and I took it out back. y lo salí al patio atrás. No one could see me. Nadie me podía ver, Only the Father. solamente el Padre, Only the Father. solamente el Padre. And I took it and put it into a barrel Lo agarré y lo entré dentro de un baúl and I smashed it down. y lo rompí, lo fui And I poured rompiendo gasoline y on it. le eché gasolina And I put a trail. y hice un pequeño And camino I lit the trail. y prendí el camino para que todo se And quemara it burst into flames. y todo se quemó And I worshiped Jesus over my y past. empecé a adorar a Dios sobre mi pasado. See, if somebody surrenders, Vea esto, si alguien se rinde, old things pass away. todas las cosas viejas Behold, pasarán all things become new. y todas las cosas serán hechas nuevas. Your past does not exist in the eyes of the Father. Tu pasado no existe en los ojos de Dios. You say, God, what about my past? Y tú le dices a veces, Dios, ¿qué pasa con He mi says, pasado? what past? Y Él te dice, ¿qué I pasado? have your present and your future Yo planned tengo, for you. yo tengo tu presente y tu futuro
futuro planificado para ti. We got married in church, Nos casamos en la iglesia and it was the most glorious day ever. y fue el día más glorioso de mi vida. Nobody was happy Nadie estaba contento because it was at the church I lived as a hypocrite as. porque era la iglesia donde yo vivía como un hipócrita antes. It was my wife, Era mi esposa, my daughter throwing flowers, mi hija tirando flores, me as the husband, yo como el marido and Dan, the pastor. y Dan, que era el pastor. And everybody was like, oh no. Y todo el mundo estaba como que, oh Dios mío. Her mom was at our wedding crying out loud, oh no. Su mamá estaba en la boda Don't gritando, do it. no lo hagas. Don't marry him. No te cases con He's a él. liar. Él es un Her mentiroso. stepdad Su padrastro cussed me out in the church. me estaba maldiciendo en la iglesia. You liar. Tú You mentiroso. don't fool me. Tú no me puedes You engañar a like fool mí. all these other hypocrites. Puedes engañar a todos estos But you don't hipócritas, fool me. pero a mí no me puedes Her engañar. brothers, Sus hermanos, man, this is messed up. oye, esto está peligroso. Nobody is happy. Nadie está It contento. doesn't matter. No importa. Because my covenant isn't because of them. Porque mi pacto no es con ellos My ni por covenant ellos. is because of him. Porque mi pacto es con Dios. And we weren't going to live in sin any longer. Y nosotros ya no queríamos vivir en pecado no, nunca no. más. No, no, no. We're going to live in God. Nosotros queremos vivir en So Dios. the day after we got married, I'm going to share this. This is the end. Voy a compartir esto. El día después de que nos casamos. Este The es el day final. after we got married, El día después que nos casamos, the Holy Spirit whispered to me, el Espíritu Santo me susurró al oído. go and see Bobby. Ve y ve a Bobby. So my guitar player Así que mi guitarrista was in a coma. estaba en coma. And he had been that way since I went away to Teen Challenge. Llevaba de esa manera desde que yo me fui para Teen Challenge. And I went to see him. Y fui a verlo. And he's hooked up to life support. Y está conectado a máquinas And his skull is de cut away. sobrevivencia. Y tiene todo And acá, his una brain operación. is bulging out. Está abierta aquí en la cabeza donde se ve su And I cerebro. took my daughter. Y llevé a mi hija. And I said, hey. Le dije, escúchame. I said, Betty, I'm so sorry. Le dije, Betty, le to dije a his Betty, wife. His lamento wife said, tanto. why are you sorry? Y la esposa me dijo, ¿por qué te I estás said, because I did lamentando? not live Jesus in front of your husband. Porque yo no modelé a Jesús delante de tu She's an esposo. atheist. Ella es atea. She said, what do you mean? Y me dijo, ¿qué quieres decir con esto? Are you telling me that there's a Jesus? ¿Me estás diciendo que hay un Jesús? Look at my husband. Me dijo, mira a mi esposo Are cómo you está. telling me there's a Jesus? ¿Me estás diciendo que hay un Jesús? I said, I'm so sorry. Le dije, lo lamento. He's real. Él es She real. said, get away from me. Me dijo, apártate Get de mí. away from me. Apártate de She mí. starts screaming and swearing at me. Empezó a gritar y a maldecir. And I went over to Bobby. Y fui donde Bobby. He's comatose. Está en estado de coma. I don't know anything about healing. No conozco nada de sanidad. All I know Todo lo que sé is I lived as a hypocrite in front of him. que yo había vivido como un hipócrita delante de él. And I looked in his eyes and I said, I'm sorry, man. Y lo miré a los ojos y le dije, lo And lamento, for 30 amigo. seconds, Y en 30 segundos I saw the life that I lived in front of him. me pasó por al frente la vida que yo viví delante de él. Jesus loves you, man. I saw all the times getting high, Vi cada vez que yo fumaba con él y que estaba endrogándome getting con él, drunk, emborrachándome, telling him about Jesus, hablándole como quiera de Jesús, living this life. viviendo este estilo de vida. And I didn't say that. I'm not guilty. Y no dije, no soy culpable, I'm convicted. estoy convencido. And I told him, I'm sorry, man. Y le dije, lo He lamento, didn't amigo. squeeze my hand. Podrás He apretar mi didn't mano. blink his eyes. No apretó mi I mano, started no movió singing, sus ojos. I'm sorry. Empecé a cantar, lo lamento. I'm sorry. I'm sorry. I was crying and Destiny's crying. Estaba llorando, mi hija estaba llorando. I said, he's real, bro. He's real. Y yo le decía, él es real, I amigo, kissed él him es on the real. forehead. Lo toqué en la I frente, went home me fui a la casa and told my wife y le dije a mi esposa how messed up this was. lo dañado que todo esto estaba. And the next morning, Y a la mañana my siguiente, best friend mi mejor amigo, that never had me witness que nunca me tuvo como testigo, died. murió. And it hurt really bad. Y me dolió bien profundo. And his wife called me Y su esposa me llamó and she said, you were Bobby's only friend. y me dijo, tú
fuiste el único amigo de Bobby. All he did was talk about you. Lo único que hacía era hablar de ti. All he did was talk about how much he loved you. Él lo único que decía era lo mucho que te amaba a ti. Would you speak at his funeral? ¿Podrás decir unas palabras en su funeral? I said, can I call you back? Le dije, ¿te puedo devolver la llamada? I got off the phone and I started talking to my wife. Dejé la llamada y empecé a hablar con mi esposa. I said, Bobby died. Le dije, Bobby acaba de fallecer. I said, what would I say at his funeral? ¿Qué puedo decir yo en su funeral? She said, you need to do this. You were his only friend. Y ella me dijo, tú tienes que hacer esto. Tú eras su único amigo. I called Betty back and told her I would do it. Así que llamo a la esposa de Bobby nuevamente y le digo, ok, lo voy a hacer. And just a few days later, I get to the funeral home. Entonces días más tarde llego a la funeraria. And Bobby's body is laying in the casket. El cuerpo de Bobby estaba dentro del ataúd. And his little 3.5 and 7.5-year-old kids are there. Y sus pequeños niños estaban allí. And I watched that little 3.5-year-old girl come up and shake the coffin. Y vi su hija de 3 años y medio Say, "Daddy, levantarse wake up." y mover el ataúd y decirle, papá, Wake up, despierta. Papa. Papá, despierta. There ain't no getting up. Pero no se iba a levantar. I looked at those kids. Miré a esos niños. The rest of the band was in there and they hate me. Todos los otros chicos de la banda estaban allí. Ellos And me they're odiaban. sad. Estaban tristes. And I got up there Y yo me paré allí. and I shared what it means to be a friend. Y compartí lo que significaba ser un verdadero amigo. See, a friend lays his life down for his friend. Un amigo verdadero entrega Greater su love vida hath por no su one amigo. than this, that he would lay his life down for his friend. Él no había tenido a nunca nadie que había entregado su vida por él. I did not lay my life down. Yo no entregué mi vida por él. And I shared with them, I said, look, there's no other name Y le dije, no hay otro nombre under heaven bajo los cielos that men shall be saved. que hombre alguno pueda ser The salvado. only name that saves El único nombre que is salva Jesus Christ. es el nombre de Jesús. And I looked at those kids Y miré a esos niños and I had to tell them that their daddy y tenía que decirle que su papá didn't go to heaven no había ido al cielo. because he said my name. Porque él dijo que mi nombre It's not in the name of Todd. no era en el nombre de It's Todd, in the name of Jesus. era en el nombre de Jesús. And I told those kids how sorry I was. Y le dije a sus hijos que That it would never lo mucho que happen yo lo again lamentaba y que no volvería a in my pasar. life. En mi vida jamás volvería a pasar. And that pastor came up Y el pastor vino and he gave an altar call. y dio un llamado al altar. And half the funeral home got saved. Y la mitad de las personas que estaban en la funeraria aceptaron a It was Jesús. beautiful. Fue hermoso. Can I have some keys? I love being here with you today. Amo estar aquí en esta hora con ustedes. I really do. Realmente amo estar aquí con ustedes. But here's the big question, guys. Pero aquí está la pregunta principal de God's esta not mañana. looking for part of your life. He's not looking for part of your life. Dios no está buscando por una parte de tu vida. He's looking for your whole life. Él lo que quiere es tu vida He's completa. not looking for you to incorporate him. Él no está buscando que tú vengas a incorporarlo a Él en There tu are vida. people just like Bobby in your life. Hay personas en su vida que estaban viviendo igual que Bobby. Is the life that you're living Que la vida que usted está viviendo worth the price that he paid? vale el precio que Él pagó. Are you really living a Christian life? Real- Stand to your feet. ¿Realmente estás viviendo una vida cristiana? Póngase de en pie conmigo. Every eye closed, please. Todos, por favor, cierren sus ojos. If you know Si usted conoce, that you're not living si usted reconoce que usted no the está life that viviendo you should, la vida que usted debe de estar viviendo and you're tired y usted está cansado of living half in and half out, de estar viviendo un pie aquí y un pie acá, I'm asking you te estoy diciendo a ti, to pidiéndote a make ti, a commitment que hagas un compromiso, to fully give yourself to Jesus. que realmente te entregues completamente a Jesús. So if you're in that place Así que si usted está en ese lugar, where you know que usted you reconoce don't want to live that way anymore, que ya no quiere vivir de esa you forma want to nada más, fully go after God que usted realmente quiere vivir with para every Cristo, part of you, con todo lo que es usted, I'm
I'm talking about being delivered from addiction. Quiero que entienda que lo que usted puede ser Delivered from liberado por las pornography. drogas, puede ser libertado de la pornografía, Delivered from that half in, half out life. libertado de estar viviendo un tiempo aquí y un tiempo acá. I want you to do me a favor. Yo quiero que usted me haga un I favor. just want you to run down to the altar Yo right solo now. quiero que corras hacia el altar I ahora want you to mismo. run down to the altar Yo right now. quiero que Don't wait. corras hacia el altar ahora mismo. Come No on, don't esperes. wait. What you No got the rest esperes. of your life. Come on. Vamos, Run corre. down to the altar. Corre al altar ahora Come mismo. down here. Ven acá. Come down here. Make a commitment. Ven, Time ven. to sell out. Ven, haz un Come compromiso on, con run. Dios. Corre. Don't wait. No esperes más. This isn't a walk thing. This is a run thing. Esto no es algo de caminar, hay que correr para esto. Don't wait. Now is the time. No espere, ahora es el tiempo. Now is the time. Este es el momento. If you're tired of living that, I want you down here. Si está cansado de vivir de esta manera, venga acá. I'm talking fully engaging with Jesus. Te estoy hablando de realmente comprometerte con Fully Jesús. surrendering. Realmente God will take away your guilt, will take away your shame, Dios se va a llevar tu culpabilidad He'll y tu take away your vergüenza. condemnation. Se va a llevar tu condenación. Oh, I just can't believe that's all. I can't believe it. No puedo vivir que esto solamente los que van a salir corriendo. Look, you're not a fool for coming down. You're a fool for staying in your seat. Escúcheme, usted no está haciendo el ridículo por quedarse. Usted haría el ridículo si se queda allá y no viene acá. God wants us to fully engage with Him. Dios quiere que realmente hagas un compromiso hoy con Él. He's not mad at you. He loves you. Él no está enojado contigo, Él te ama. He loves you. Él te ama. I'm talking about He loves you. Realmente te estoy diciendo que Él te ama. Jesus, I ask you for conviction. Jesús, te pido por Bring convicción. full conviction. Trae la convicción God, thank you for completa. lives that are surrendered. Gracias, Padre, por estas vidas que se están rindiendo a ti. I just can't believe that that's all. I can't believe it. Todavía creo que hay más. Todavía creo que hay Don't más. believe it. I don't believe it. Todavía creo que hay más vidas Listen, acá. if you've never said yes fully with your life, please come down here. If you're in the room and you've backslid, come home and slide home. Don't go back again. Come. Si usted realmente está en este salón y no ha vivido su vida conforme a lo que mandata Jesús, Jesus, si usted Jesus, alguna vez se ha Jesus. sentido que no puede vivir de esta forma, debe de venir acá a este llamado al altar. Holy Spirit, we just ask you to come right now. Espíritu Santo, te pedimos Bring que venga conviction. ahora mismo. Trae Bring convicción. conviction. Trae convicción. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Holy Spirit, Espíritu Santo, I ask you to beat upon the hearts of people right now. yo quiero que entres a los corazones de los In the hermanos que mighty están name of acá. Jesus. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de There are Jesús. prodigals that are in the house. Hay hijos pródigos que están aquí en la casa. And you would say that you didn't surrender because of a parent. Y usted posiblemente ha dicho que no se rendía por culpa de uno de sus padres. You're going to stand before Jesus and answer for your life. Usted se va a parar delante de Jesús y va a Your responder por parents su will answer vida. for their lives. Sus padres van a rendir cuentas por su vida. But you will answer for yours. Pero usted va a responder por la suya. I'm not talking about giving yourself to religion today. No estoy hablando de que usted le va a entregar su vida a la religión hoy. I'm talking about giving yourself to Jesus today. Estoy hablando de que usted le va a dar su vida a Jesús hoy. Fully in. Completamente adentro. Fully in. Completamente adentro. Fully in. Completamente adentro. Fully in. Completamente. I want you to look around and tap the person out there in the congregation. Quiero que mire a su alrededor y Tap the person on your left toca a and la right. persona que está a su mano And ask izquierda y a su them mano if they derecha. need to be down here right now. Y pregúntale si necesita estar acá al frente con nosotros ahora mismo. Vamos, pregúntale. Come on, sometimes all it takes is that question. Algunas veces lo único que necesita una persona es que se le pregunte. Jesus. Jesús, Jesus. Jesús, Jesus. Jesús, Jesus. Jesús. Just one more minute. Voy a esperar un Please minuto come down. más. Don't wait. Don't wait. Por favor, venga, no Don't wait. espere. No Don't espere. wait.
Venga, venga. Don't wait. No espere. Some people are like, Jesus isn't cool. I want to be cool. Oh, I promise you. Muchas personas dicen, Jesús no está cool. I'd Yo rather quiero ser have this cool. eternity than a hot eternity. Yo You do pre- not want that. Yo prefiero tener una eternidad como esta que una eternidad que sea I've caliente. never had a more exciting life Yo nunca he tenido una vida más contenta than a life with Jesus. que la vida que tengo en Jesús. When whole families surrender, Cuando familias completas se it is rinden, beautiful. es hermoso. Jesus, Jesus, Jesus. Jesús, Jesús. Espíritu Santo, Holy Spirit, we love you. te amamos. 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 Jesus, Te amamos. we love you. Te amamos. Jesus, Jesús. Jesus, Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Could you guys do me a favor? Could you cheer them on? Ustedes en la congregación pueden dar un aplauso al Señor por estas vidas que están acá. Vamos. Jesus. Jesús. Okay. Could I have all your eyes on me? Escuchen, miren todo para acá. Nice dreads. Me gusta tu estilo de pelo. Sorry, it's a dread thing. Perdone, es algo de los dreads. I want to say this. Super proud of you. Quiero decirte esto, estoy sumamente orgulloso de ti. Super. Sumamente orgulloso de Super ti. proud of you. Estoy sumamente orgulloso de ti. God is an amazing Father. Dios es un Padre espectacular. Your DNA Tu DNA is about to change. está a punto de cambiar. Now we will have Ahora vamos a tener the divine una divina, nature tendremos una naturaleza divina of Abba. de Abba. 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 Oh, I just want to come down and hug you guys. I see you. Lo que quiero es ir a abrazarlos a cada uno. See, I'm looking at heaven's champions. Estoy viendo a los campeones del cielo. I'm looking at music. Estoy viendo música. You musician? ¿Eres músico? You ever write? ¿Has escrito antes? I just saw like recording. Es que veo como que grabaciones. Listen, a really good ear for music. Tienes un buen oído para música. Just being able to record music, a different sound. Tienes la habilidad de grabar sonidos en Just diferentes look at niveles. people. Solo tienes que mirar a las personas. You can see their destiny. Cuando miras a las personas puedes Right. ver su destino. This girl over here, is this Esta, your wife? esta joven que está aquí es tu esposa, Is this your girl? sister. Okay. I see real joy for you. Veo gozo realmente para ti, joven. Super joy. Vas a vivir un gozo sobrenatural. I see you pray for him. Yo entiendo que tú vas a orar por él. Constant prayer. Que tú has estado orando por él constantemente. Constant Que constantemente has estado She's orando been por él. praying for you. Ella ha estado orando por ti. Amen. Amén. Oh gosh. I just see this joyful thing coming upon her. Es que estoy viendo este gozo que viene sobre ella ahora mismo. Where you wake up with extreme joy. God is going to break depression. Dios va a romper la depresión. Break. It's going to be gone out of your life. Se va a ir de tu vida. It's going to break fear. Va a romper el temor. It's going to break depression. Va a romper la depresión. It's going to be beautiful. Va a ser hermoso. Beautiful. Hermoso. Woo. Okay, are you ready to pray? ¿Están preparados para orar? Are you ready? ¿Están preparados? You ready? ¿Estás preparado? You're a champion. ¿Eres un campeón? Come on, man. Vamos, hombre. Doesn't matter where you've been. No importa dónde has estado. It matters what he did. Lo que importa es lo que él ha hecho. It doesn't matter what you've done. No importa lo que has hecho. Look at me. Mírame. It doesn't matter what you've done. No importa lo que hayas hecho. What matters is that the Father Lo que importa es que el Padre sees you te ve a ti and he's not angry at you. y no tiene coraje en contra He tuya. loves you. Él te ama. Because I see my life, Así porque yo veo mi propia vida. the life that you've lived. La vida que tú has vivido. I see my life.
Yo veo mi vida in your life, en tu vida, but you will see my life pero tú verás mi vida like now como ahora, in your future. en tu futuro. I promise, man. Te lo prometo, amigo. I'm not kidding. No estoy jugando It's going acá. to be super powerful, Tu destino es súper poderoso. exciting. Today's a new day, my friend. Hoy es un nuevo día para ti, A amigo. new day. Un nuevo new día. day. Un nuevo día. He's going to give you sleep. Él te va a dar descanso. He's going to let you rest at night. Va a permitir que He's descanses going en to la take away your noche. fear. Te va a llevar He's consigo going to todo take tu away temor. walking on eggshells. Te va a llevarse tú estás caminando solamente en la orilla. Because everything's been taken away from you. Porque todo te lo han quitado. But God's about to show you Pero Dios está a punto de What it enseñarte means. lo que es to have life de tener vida and life abundant. y vida abundantemente. Amen. Amén. Oh. You are a defender of people. Usted defiende a la gente. You are a protector of people. Usted protege gente. And you stand up for everybody. Y usted se para para You todo el hate people mundo. being bullied. Usted no le gusta que la You gente hate abusen de them la being gente. picked on. No le gusta que la gente sean. The Lord says you're an ambassador of truth. El Padre dice que usted es un You are going to embajador bring de la the verdad. darkest of the dark people. Y usted va a tocar a into las the personas gospel. más oscuras y las vas a traer al Because you are not evangelio. afraid of anybody. Porque usted no le tiene miedo a Because you nadie. came out of that life. Porque usted vino de esa vida And that life is not in you. y esa vida ya no está en And ti. today Y hoy is a brand new day. es un nuevo día. You are a redeemer. Usted está redimido. You are a rescuer. Usted es un You are resucitador. God's rescuer. Usted es el resucitador de Dios. Jesus, Jesus, Jesus. Okay. I want you all to pray with me. Quiero que todos oren conmigo. You ready? ¿Están preparados? Are you ready, young man? ¿Usted está preparado, amigo? Okay, all right. Are you ready? ¿Usted está preparado? He is. Look at that. He's like, yeah. All right. I want you to pray with me right now. Quiero que ores conmigo ahora mismo. Lord Jesus. Señor Jesús. Oh, nope. You got to pray out loud. That doesn't work. No, tiene que decirlo con viva voz. Así no funciona. Tiene You que got to decirlo pray duro. out loud. Tiene que decirlo con You gotta viva use voz. your mouth. Tiene que usar su boca y su voz. Lord Jesus. Señor Jesús. Don't let me see you not moving your mouth. No me permita que yo vea que usted Lord no está moviendo Jesus. sus labios. Diga, Señor Jesús, Today, hoy I'm asking you te estoy pidiendo a ti to mark me, que me marques, to change me. que me cambies. Today, Hoy I give my life entrego mi vida. afresh to Jesus. Entrego mi vida a Jesús. Espíritu Santo, Holy Spirit, I ask you, yo te pido, come right now, ven ahora mismo, make your home haz tu casa inside adentro, of me. dentro de mí. Let me burn Permite que yo with the queme fire of heaven. con el fuego del cielo. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Holy Spirit, I give my heart yo entrego mi my corazón, life mi vida to you. a ti. Come right now. Ven ahora mismo. Baptize me Bautízame in your fire. en tu fuego. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. I surrender Yo me rindo all to Jesus. todo a Jesús. All to Jesus. Todo a Jesús. Fill, Llénalo, llénala, fresh, fill, llénala, fill, llénala, fresh, llénala, fill, llénala, fill, llénala, fill, llénala, fresh. llénala. Jesus. Jesús, Jesus, come right now. Jesús, ven Fill fresh. ahora mismo. Come, Holy Spirit. In Ven Jesus' Espíritu name. Santo en el nombre de Jesús. Father, we say yes to you. Padre, te decimos We sí. say yes to you, God. Padre, te We decimos say que sí. yes to you. Te decimos que sí. Fill, Llénalo. Espíritu Santo. Holy Spirit. Fuego. Fire. Espíritu Santo. Holy Spirit. Jesus. Jesús. Jesus, come. Jesús, Fill, ven, fresh. llénalo. Fresh. Llénalo. Fresh. Llénalo. Fill, Llénalo. fire. Fuego. Fill, Llénala. fill, Llénala. fill. Llénalos. God, I ask you for more. Padre, te Come, pido por Holy más. Spirit, fill. Ven, Espíritu Santo, Fresh. llénalo Espíritu Santo. más.
Más fuego. More Más fire. fuego. More fire. Más fuego. More fire. Fill. Llénala. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Fuego. Revival. Avivamiento. Fuego. Come right now. More. Ven ahora mismo. More. Ven ahora mismo. Fill. Fire. Fire. Fuego. Fill. Llénalo. Fill. Llénalo. Más fuego. More fire. 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 Fill. Llénala. Más fuego. More fire. Más. More fire. Hey. Fill. Llénala. Fill. Llénala. Flame of heaven come. Fire of heaven. Fuego del cielo. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu In Santo. Jesus' Ven en el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. More. Más. 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 More. Más. More. Fill. Llénala. More. Más. Más. More. Más. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Holy Spirit, let Espíritu your Santo. anointing increase. Venga que tu I ask unción you for a fresh acrecente. baptism of fire. Te pido que los In the bautices name con of el fuego. Jesus. En el nombre de Jesús. Fill fresh. Llénala. More. Más. 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 More. Más. More. Jesus. Jesús. Suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Ahora sale. More. Más. More. Más. Freedom. Libertad. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. You be free. Serás free. libertado. Libertado Be eres. free. Eres libertado. Be free. Eres libertado. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Más. Jesus. En el nombre de Jesús. More. Más. More, 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 more. Más, 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 más. Jesus. Jesús. If you need a fresh touch of the Holy Ghost, Si Holy necesita Spirit, un come nuevo forward, come up toque here. fresco del Espíritu Santo, Jesus, come. salga de su asiento y venga para acá. fire of heaven come right now. El fuego del cielo desciende ahora. Fill. Llénalo, Fill. llénalo. Fire. Fuego, Fill. fuego. Espíritu Santo. Holy Spirit, fire. Espíritu Santo. Holy Fuego. Spirit, fire. Espíritu Santo. Holy Spirit, Fuego. fire, fire, Fuego. fire. Jesus. Jesús.
Spirit. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Forgiven. Has sido Forgiven. perdonada. Tú has sido perdonada. Forgiven. Tú has sido perdonada. Jesus. Jesús más. More. Más. More. Más. More. Más, más, más. Todo a Cristo yo entrego, quiero ser fiel.
Lo que estamos viendo es el avivamiento. Esto es avivamiento. Debes estar celebrando que mientras en otros lugares se están invocando otras cosas, tenemos cientos de almas en el altar en este día. ¿Cuántos glorifican al Señor? Un milagro para cada familia. Y Dios se sigue moviendo. Dios se sigue moviendo. Dios se sigue moviendo. Jesús es real. Jesús es real. Los que están a través de la televisión sigan llamando. Entré un momentito al cuarto de los teléfonos y una presencia de Dios. La gente llamando. La gente quiere al Cristo real. Quiere ver creyentes reales. Llegó la hora. Dije, llegó la hora. Llegó la hora. Y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oh, se está moviendo el Señor. Se está moviendo la presencia. Aleluya. Oh, Ramashera Bakaya. Vamos, adore con nosotros, vamos, adore con nosotros. Levante sus manos. Si usted no está acá al frente, extienda sus manos hacia arriba. Dele gracias al Señor, porque usted también va a recibir su milagro en esta hora. Come on, come on. Aleluya. Más, more of your Holy Spirit. Eso. Aleluya. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más de ti. Quiero más, más, más. Cristo, más de ti. I want more. Yes, yes, yes. Jesus, more. Espíritu Santo, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, más de ti, más de ti, más de ti, llénanos, Espíritu. Llénala más de ti, Señor. Llénala más, 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 más. Luz en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de
Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo, Jesús. Aleluya. Los que van saliendo, recuerden que la salida está el libro de este varón de Dios, que deben adquirirlo. Aleluya. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos. Jesús. Maravilloso Jesús. Más. Llénalo, Señor. Llénalo más. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Luz. Más. Aleluya. Más. Luz. En el nombre de Jesús. Libre. Señor, más de ti, Señor, más de ti, Señor, más. Libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Más. Llénala, Señor. Llénala, Espíritu Santo. Ahora más. Fuego de Dios. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Llénalo. Llénalos, Espíritu Santo, llénalos. Y andarán.
más, 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 más. Más. Amados, si alguno tiene que salir, vaya con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que aquí nos quedamos los que están recibiendo. Respetamos su tiempo, pero entiendo que Dios nos ha hablado claramente. Llegó la hora de ser luz donde quiera que vayamos. Hágala a la gente de Cristo. Adelante, les amamos. Mañana oración, el miércoles y el domingo de bautismo. Así que no se queden. Loose. In the name of Jesus. Llénanos, Señor. Llénanos de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Llénala, Señor. Llénala, Señor. No tengas miedo, solo recibe el Espíritu. Llénalos ahora mismo. Llénalos. 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 Llénala ahora mismo. Llénala ahora mismo. Más, 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 más. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Más. Llénalos, Señor. Llénalos, Señor. Doble porción. Llénalos, Señor. Más. Más. Más, 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 más. ¡Hey! Roban de Requiano. Shanalanda, Namaseye. More Jesus. Más de Jesús. 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 Más, 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 más. Llénalo. Llénalo. Fuego de Dios. Llénalo. Más, 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 más. Llénalo, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Fuego de Dios. Roma de Rebequiana, Nara Bashendere. Regana basando. Aleluya. Acatara basendere. Yandoro bashatara basendere. Rey, Señor Roma. Más, 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 más. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Más, más, más. Más. Más de ti.
Resendere bakiata rabashata rabao. Ribendere boshoata. Rekenia satana shaya rende. Runene beshuata naya. Hey! Más. Fire of Jesus right now. Fire of the Holy Spirit. More of the Holy Spirit right now. Más. Fuego de Dios, más. Loose. In the name of Jesus. Loose. In the name of Jesus. More. Fire. Loose. Fire. Loose. Libre en el nombre de Jesús. Rejanasa karabasha. Viene y arrabacanda rabasoa. Nietzo chubalande. Libre en el nombre de Jesús. 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 Más. More, más, loose. Fire.
Ronnie Chávez en Puerto Rico. Porque si tú puedes entender que los mayores no son anticuados, no son gente que pasó de moda, sino que es la gente que pagó el precio para que tú estés en una plataforma de lanzamiento. 12 y 13 de agosto, trayendo la Escuela de Evangelismo Profético. Como recursos estarán el apóstol Ronnie Chávez, profeta Eric Alpizar, salmista Luigi Castro, profeta Pablo Chávez y como anfitriona, apóstol Wanda Rolón. Viernes 12 a las 7 de la noche, sábado 13 a la 1 de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información 787-730-5880, alaba.org. A todos nuestros televidentes, proveedores y canales afiliados, próximamente estaremos haciendo cambios en nuestra señal de CDNI. Para ayudarnos a realizar este proceso, puede acceder a través del código QR a una breve encuesta para que nos indique de dónde nos ve. Gracias por su cooperación.